Mantengo en secreto mi identidad como el único hijo del multimillonario y juego al amor puro con la presidenta. Justo cuando estaba preparado para confesarle mi identidad, escuché a su grupo de amigas hablar en mi presencia, diciendo que pronto volverás a casa para un matrimonio arreglado. ¿Qué pasará con este pequeño novio del que hablas? ¿Lo terminaste? Swank movía suavemente la copa de vino en su mano. No lo sé, me gusta mucho, pero su familia es muy pobre y no puede presentarse. El matrimonio arreglado es solo para dar una explicación a la familia, ella es el verdadero amor. Después, podré seguir ocultándole la verdad y mantenerla en secreto. Ellas hablaban tan despreocupadamente, pensando que mi familia es pobre. No entiendo francés, no les he dicho que en realidad lo entiendo. Resulta que mientras él me prometía amor eterno, ya había aceptado el matrimonio arreglado de su familia. Puse una excusa para ir al baño, salí y marqué el teléfono de casa. Papá, mamá, he tomado una decisión, estoy dispuesto a regresar y heredar la fortuna familiar. Al escuchar que finalmente su hijo se había rendido, mis padres estaban encantados al otro lado de la línea, recordando a la novia con la que oculté mi identidad. No pude evitar preguntarles, ¿tu novia vendrá contigo? No, planeo romper con ella. Mi voz se volvió inconscientemente más baja. Una semana después, terminaré todo aquí. Después de charlar un poco más, colgué el teléfono, guardé el móvil y regresé al reservado. El ruido ensordecedor se detuvo por un instante cuando abrí la puerta, pero yo parecía no darme cuenta y seguí caminando hacia la noche. Me senté al lado de Swank, quien había estado conversando. Él desvió un poco su atención hacia mí, que estaba sentada en silencio a un lado. ¿Qué llamada duró tanto tiempo? No había tenido tiempo de hablar cuando otra voz me interrumpió. No había ningún francés presente, pero esa persona dijo algo en francés. Wan Swank, ¿cuándo piensas casarte con Jian Yubai? Al escuchar esto, apreté un poco la copa que sostenía. Ye Wan Swank, sin embargo, seguía con su actitud despreocupada, me miró un instante antes de. Ye Wan Swank aún tenía esa actitud despreocupada y solo me miró después de un momento. Respondí en francés a la pregunta que se hizo en casa, programada para dentro de medio mes. Todos los presentes me miraron al unísono, una de mis amigas tenía un tono curioso. Si te casas con Jian Yubai, ¿qué pasará con Heu Single? ¿Se separaron? Wan Swank sacudió la cabeza suavemente. Tomó un sorbo de vino y continuó, casarse es solo para dar una explicación a la familia. La única persona que me gusta es Heu Single. Al escuchar esto, el salón estalló en risas, las voces de todos interrumpiéndose unas a otras. Hermana Wan Swank, ¿cómo es que todavía hablas de amor puro? La diferencia de estatus es tan grande, ¿realmente te importa? Él se volvió hacia mí, su mirada llena de ternura y amor. Era tan intensa que casi se deshacía, no dijo una palabra, pero respondió a la pregunta de manera precisa. Alguien lo miró con esa apariencia de enamorado y exclamó con asombro. Parece que se ha enamorado de verdad, pero, ¿habrá entendido el francés? Esa persona solo preguntó por curiosidad. Sin embargo, los demás se rieron al escuchar su comentario. Heu Single tiene problemas en casa, ¿cómo podría tener dinero para aprender un idioma? No te preocupes, seguramente no entiende. Las risas de todos resonaban a mi alrededor. Nadie se dio cuenta de que mi respiración se aceleraba ligeramente. La mano que sostenía la copa ya estaba pálida por la tensión. No les dije que, en realidad, entiendo francés. Después de todo, no soy un chico pobre sin dinero. Soy el único hijo del hombre más rico del mundo. He estado saliendo con Wan Swank durante 5 años, ella es muy buena conmigo, pero nunca me ha llevado a conocer a sus padres. Al principio pensé que solo se preocupaba por nuestra diferencia de estatus. Después de todo, la familia Ye es una famosa familia adinerada en Aicheng. Así que desde el principio, me preparé para confesarle mi verdadera identidad. Soy el único hijo del multimillonario y no quiero vivir siempre bajo la protección de mis padres. Por eso decidí ocultar mi identidad y salir al mundo a experimentar, pero las circunstancias son así de caprichosas. Hace 3 días, vi una invitación de boda roja en su estudio. Hace 3 días, lo vi en su estudio, donde había una invitación de boda roja. El novio es el joven de la familia Jian y la novia resulta ser Ye Wan Swank, quien estaba a su lado. Mientras tanto, él ya había aceptado el matrimonio arreglado por su familia. Resulta que mientras me llamaba esposo, también estaba ocupado casándose con una esposa que era adecuada para él y reconocida por su familia. En ese momento, de repente sentí que no había necesidad de seguir hablando, de ahora en adelante él se casaría y yo heredaría el negocio familiar.
Ambos tenemos un futuro brillante. Después de varias copas, el grupo estaba muy animado. Justo cuando la noche caía, todos se dispersaron y se prepararon para irse. Yo seguía a todos mientras salían del reservado. Apenas había dado unos pasos cuando escuché una voz extraña detrás de mí. Joven Heu. Me detuve y al volverme, descubrí que quien me llamaba era un antiguo socio que siempre había estado pidiendo colaborar con mi padre. No pude evitar suspirar. No quería revelar mi identidad y pensaba en cómo podría pasar desapercibido. Una de las amigas que seguía a Ye Guanxuan me miró de arriba a abajo. Se rió y dijo, «¿Qué joven Heu? Con toda la ropa que lleva puesta, ¿no supera los 300 yuanes? ¿Cómo podría ser un joven Heu?» Esa frase provocó una ola de risas. No hablaban en francés, pero escuché sus burlas sin mostrar ninguna reacción. En cambio, Ye Guanxuan se enojó y le lanzó una mirada de advertencia a esa persona. Esa persona, un tanto desanimada, se contuvo un poco. No volvió a reírse tan abiertamente. Los demás, al recibir la advertencia, también comenzaron a calmarse. Esa persona no se acercó más. Yo seguí detrás de Ye Guanxuan y ambas regresamos a casa en silencio. Una vez en casa, él se cambió de zapatos y de repente habló, «A partir de ahora, no te llevaré a este tipo de eventos». Mi expresión seguía siendo tranquila. Ni siquiera me afectó ser prácticamente expulsado de su círculo de amigos. Solo le pregunté, ¿crees que te avergüenzo? Él se quedó en silencio por un momento. Esa persona tampoco se acercó, yo seguí a Ye Guanxuan. Los dos regresamos a casa en silencio, y al llegar, él se cambió de zapatos. Solo entonces de repente habló, «A partir de ahora, no te llevaré a este tipo de eventos». Mi expresión seguía tranquila. Ni siquiera se inmutó cuando fui indirectamente expulsado de su círculo de amigos. Solo preguntó, «¿Es que sientes que te hago pasar vergüenza?» Él, por un momento, aunque quería abrazarlo, me esquivé. Solo pude explicarle con resignación, «¿Qué estás pensando? Solo no quiero que sufras. Pero nuestra diferencia de estatus es un hecho. Siempre enfrentaremos este tipo de situaciones. ¿Acaso en tu casa no te han presionado para un matrimonio arreglado? Lo miré, tratando de leer algo en su expresión. Pero incluso al escuchar las palabras matrimonio arreglado, Guanxuan solo mostró una rigidez momentánea en su rostro, rápidamente recuperando su expresión habitual. Solo necesitas saber que la persona que amo eres tú, eso es suficiente. En cuanto a los otros problemas, encontraré la manera de resolverlos. Si no lo hubiera observado detenidamente, realmente no habría notado que había algo diferente en él. Después de hablar, Guanxuan fue primero al baño a lavarse. Mirando su figura alejarse, no dije nada. Pero en mi corazón no podía evitar pensar que su solución era seguir el consejo de su familia y tener a alguien más fuera. No muy lejos. Sonó una notificación en la mesita de noche. Era el teléfono de Guanxuan. Nunca ha ocultado su contraseña de mí, así que la desbloqueé fácilmente. Al entrar en la interfaz de mensajes, vi que era Jian Yubai. Llegaste tarde. Mañana tenemos que conocer a los padres de ambos. Si no pasas la noche aquí hoy, ¿los mayores no se enterarán de nuestro matrimonio falso? Sé que amas a tu novio, pero al menos dame una apariencia decente estos días, ¿quieres? Aunque mis palabras son humildes, puedo ver su intención. Al principio, usó a nuestros padres como excusa para pedirle que se quedara juntos. ¿Y luego? Solo seguirá usando esta excusa, paso a paso, volviéndose más audaz. Pero eso ya no me concierne. He decidido irme. Pensando en esto, volví a marcar el mensaje como no leído. Luego dejé el teléfono de vuelta. No pasó mucho tiempo antes de que Guanxuan saliera del baño. Tomó su teléfono y miró rápidamente. En el siguiente segundo, me miró con una expresión de disculpa. Gine. Perdió el hilo y me miró. Gine, la empresa tiene un asunto urgente que necesita que vaya. No volveré esta noche, descansa bien tú solo. Se fue rápidamente, sin prestar atención a mi reacción. Tampoco se dio cuenta de que antes siempre lo acompañaba. Hasta la puerta, quejándome de que esperaba que pudiera dedicarme más tiempo. Esta vez, sin embargo, no hubo ningún intento de retenerlo. Su figura se alejaba cada vez más, y con un din, apenas se había ido Ye Guanxuan. Mi teléfono recibió un mensaje, con solo una palabra, Guanxuan vendrá a buscarme.
Mañana conoceremos a los padres, cuando realmente estemos casados, ¿qué serás tú? ¿Una amante oculta? Lo que dijo Jian Yubai fue muy hiriente, pero lo que más me dolió fue que esta cuchilla, que otros usaron para herirme, fue entregada por mi novia, quien alguna vez pensé que podría ser mi compañera de vida. Ye Guanxuan probablemente no sabe que, aunque no hubiera encontrado esa invitación, no podría ocultarme por mucho tiempo que se casaría con otra persona, porque al día siguiente de que encontré la invitación, Jian Yubai me agregó como amigo. En estos días, me ha estado enviando varios provocativos mensajes, como fotos de Ye Guanxuan probándose vestidos de novia, y fotos de ellos eligiendo anillos de compromiso juntos. Hay una foto de ellos juntos eligiendo un anillo de diamantes. Tengo fotos de ellos y yo viendo el lugar de la boda. Una tras otra, destruyeron por completo todo mi amor por Noche de Escarcha. Esa noche, Noche de Escarcha no regresó y no me importó en absoluto. Al día siguiente, me desperté y fui directamente a la empresa a presentar mi renuncia. Ese mismo día terminé los trámites de renuncia. Aprovechando el tiempo del almuerzo, comí con mis compañeros abajo. Después de que les dije que ya había hecho los trámites de renuncia, un compañero que tenía una mejor relación conmigo no pudo evitar bromear. Dijo que últimamente siempre ve videos de compañeros que renuncian de repente porque regresan a heredar el negocio familiar. ¿Por qué renunciaste tan de repente? No voy a volver a heredar el negocio familiar. Solo fue un comentario casual de un colega, pero yo asentí levemente, sí, voy a heredar el negocio familiar. Todos se pusieron serios y luego estallaron en risas. Solo tomaron esa frase como una broma, y no le dieron importancia. Sonreí y no expliqué más. Después de comer, recogí mis cosas, y las metí en la maleta, directamente llevándola a casa. Al regresar, era de noche. Noche de frío estaba en casa y al verme llegar con una maleta, se sintió un poco extrañada. Renuncié, asentí con la cabeza, abrazando la maleta mientras me dirigía hacia la habitación. Su ceño se frunció y me llamó, ¿no te gustaba mucho este trabajo? ¿Por qué renunciaste de repente? Me detuve un momento y le sonreí, porque tengo un trabajo que realmente quiero hacer. Al escuchar esto, Noche de frío no preguntó más, solo dijo que estaba muy cansada del trabajo y que volvió. Cada día trabajando duro, me duele verlo así. Tienes que saber que puedo mantenerte, sacudí la cabeza y le dije palabra por palabra. No soy un accesorio de nadie. Noche de frío se ajustó y dijo, ¿cómo podría ser un accesorio? No quería escuchar más, así que interrumpí, ¿por qué llegaste tan temprano hoy? ¿No fuiste a la oficina? Últimamente el trabajo ha estado muy ocupado, no he tenido tiempo para estar contigo. Hoy pensé en aprovechar un momento para acompañarte. Al decir esto, su ceño se relajó, y volvió a ser esa novia que siempre me complace. ¿Qué quieres hacer? ¿Comer comida occidental o ver una película? Hoy, sea lo que sea que quieras hacer, te acompañaré. Si hubiera escuchado esto antes, probablemente me habría emocionado mucho. Después de todo, sé que él es el heredero del grupo Y, y realmente tiene mucho trabajo que manejar cada día. Así que el hecho de que quiera sacar tiempo para acompañarme a hacer lo que quiero, al menos demuestra que ocupo un gran lugar en su corazón. Pero ahora, al mirarlo, en el fondo, no puedo evitar preguntarme si es que estoy demasiado ocupada con el trabajo o si es que la preparación de la boda me tiene ocupada. ¿Cómo es que él puede estar organizando la boda con otro hombre y al mismo tiempo decirme que solo me ama a mí? Al final, no logré desenmascarar su mentira. De todos modos, solo quedan unos pocos días, así que naturalmente desapareceré de su vida sin dejar rastro. Sacudí la cabeza, rechazando su propuesta. Al final, pensé y le dije, acompáñame a hacer una gran limpieza, hay muchas cosas viejas en la villa que hemos dejado y no sirven de nada. Noche tras noche, Xuan aceptó y me acompañó a limpiar durante un buen rato, pero al final, descubrí que todo lo que había organizado eran cosas que compramos juntos como pareja, desde tazas hasta accesorios, desde ropa hasta chanclas. Todo fue echado sin dudarlo en la basura. La sonrisa en su rostro se fue volviendo cada vez más rígida a medida que desechaba más cosas de pareja. Hasta que la última prenda fue lanzada a la basura, su ansiedad ya no pudo ser ocultada. ¿Sabes algo, verdad? ¿Qué puedo saber? Hay algo que me ocultas, levanté una ceja. Observé cómo Xuan evitó mi pregunta y me devolvió la pregunta. Él desvió la mirada, incapaz de mirarme a los ojos.
Después de un rato de silencio, finalmente no respondió directamente, solo tomó mi mano y dijo: Single, pase lo que pase, solo recuerda que te amo a ti. Sonreí levemente, sin decir más. Después de terminar la gran limpieza, Swan insistió en llevarme a salir a una cita. Temía que él se diera cuenta, así que no rechacé de nuevo. Me llevó a cenar y luego a ver una película. Al final, el coche se detuvo en un lugar de subasta. Justo cuando íbamos a entrar, vi a un hombre vestido con un traje elegante acercándose hacia nosotros. Al final no respondió directamente, solo tomó mi mano y dijo: Noche de escarcha, pase lo que pase. Solo recuerda que te amo. Sonreí ligeramente. No dije nada más y terminé la limpieza. Después, Noche de escarcha insistió en llevarme a salir a una cita, y temía que lo notara. Así que no me negué de nuevo. Me llevó a cenar y a ver una película. El coche finalmente se detuvo en un lugar de subasta, y justo cuando íbamos a entrar, vi a un hombre vestido elegantemente, con un traje acercándose a nosotros. La expresión de incomodidad pasó por un instante y yo la noté de inmediato. Me encontré con un conocido. Al terminar de hablar, el hombre se detuvo frente a nosotros, sonriendo. Nos saludó con alegría. La presentación de Ye Guanshuang también llegó en el momento adecuado. Él es el hijo de la familia Jian. Jian Yubai, después de decir eso, hizo una pausa antes de presentarme. Él es mi novio, Heu Single. Al escuchar su presentación tan diferente entre ambos, la sonrisa en el rostro de Jian Yubai se congeló de inmediato. Después de un momento, aún forzando una sonrisa, me extendió la mano. Ya había escuchado que el novio de Guanshuang era muy guapo, y al verlo hoy, definitivamente no era un mito. Justo en ese momento, el grupo de amigas que me había estado burlando en francés el día anterior también se acercó. Desde una dirección que no podía ver, le guiñaron un ojo a Ye Guanshuang. Fue entonces cuando me di cuenta de que este encuentro no era casual, sino que ellas habían traído intencionalmente a Jian Yubai. Una ira se encendió en mi corazón. Pero en esta situación, si me descontrolaba, sería aún más difícil de explicar. Así que, con resignación, solo pude reprimir toda mi frustración. En la subasta, la posición de Yubai estaba justo al lado de Ye Guanshuang. A diferencia de las provocaciones en los mensajes, en la realidad él era generoso y erudito. Al saber que Ye Guanshuang estaba interesada en la cerámica, comenzó a hablar sobre ese tema. Ye Guanshuang, que al principio se mostraba reacia, poco a poco se fue acercando a él hasta que tosí suavemente. Solo entonces Ye Guanshuang se dio cuenta de que me había dejado de lado. Se apresuró a hablar con un tono suave: ¿te aburres, Single? Sé que no te interesa mucho esto. Si ves algo que te guste, solo puja directamente. Aún no había hablado cuando las voces de sus amigas comenzaron a susurrar de nuevo. Aunque intentaron bajar el volumen, como solo había una fila de asientos entre nosotros, aún podía escuchar claramente lo que decían. Guanshuang realmente sabe cómo mantener su dignidad por él. Incluso si él está interesado. Habló en voz baja. Pero como solo había una fila de asientos entre nosotros, escuché claramente lo que decían. Noche de Double Festival realmente sabe cómo mantener su reputación. Aunque esté interesado. ¿Y qué? Él no entiende nada. Probablemente ni siquiera sabe cómo levantar un cartel. Jaja, es una subasta de la alta sociedad, seguramente es la primera vez que viene. Unos cuantos dijeron eso y me miraron despectivamente, murmurando entre ellos. Sin embargo, sentí que lo decían intencionadamente para que yo lo escuchara, pero no me molesté. De todos modos, cuando nos volvamos a ver, tendrán que mostrarse respetuosos. Tendrán que estar de pie frente a mí y dirigirse a mí como el joven maestro Heu. En ese momento, terminó la transacción de la pieza anterior y él levantó la siguiente. Era una escultura de jade de pinos y grullas, de excelente calidad. Lo más importante es que el presentador dijo que era una obra del maestro Hun Seng, el ancestro de las esculturas de jade. Al escuchar esa presentación, Jian Yubai se emocionó de inmediato y levantó su cartel de oferta. Este objeto tiene un alto valor de colección, y mañana es el cumpleaños de la abuela Ye. Justo a tiempo para comprarlo como regalo de cumpleaños para la abuela Ye. Cuando escuché el nombre del maestro Hun Seng, levanté la vista instintivamente hacia la pieza en el escenario, pero solo la miré de reojo y volví a desviar la mirada. Mi voz era plana y sin emociones, pero fue como si un balde de agua fría cayera sobre la cabeza de Jian Yubai. Esto es falso. Jian Yubai me miró incrédulo y estaba a punto de preguntarme qué sabía un campesino.
Pero al ver a Ye Guanxuan a su lado, que aún contenía su ira, sonrió y dijo, ¿cómo lo supo, señor Heu? Porque realmente fue el joven maestro Heu, el hijo del magnate, quien se lo regaló a su abuela. En todo el mundo, solo existe esta pieza auténtica, la que está en su casa debe ser falsa. Solo intentaba advertirlo, pero al decir esto, Jian Yubai de repente se rió. Incluso las amigas de Ye Guanxuan detrás de ella comenzaron a reírse de manera desenfrenada. Si no entiendes, no finjas que entiendes. Es realmente vergonzoso, además, fue un regalo del hijo del magnate. ¿Acaso estuviste escondido debajo de la cama y lo viste con tus propios ojos? ¿No pensarás que también te apellidas Heu? ¿Crees que puedes relacionarte con el joven maestro Heu? Las risas se hicieron cada vez más fuertes. Al final, fue Ye Guanxuan quien, con una cara seria, detuvo sus burlas y sarcasmos. Ella me miró y tomó mi mano, como si fuera una estrella en el cielo. ¿Acaso lo viste tú mismo debajo de la cama? No pensarías que también eres de la familia Heu, ¿verdad? ¿Te crees capaz de relacionarte con el joven de la familia Heu? Las risas del grupo se hicieron cada vez más fuertes. Al final, Noche de Escarcha detuvo su burla con una expresión seria. Me miró y tomó mi mano. Él me miró y tomó mi mano, como si estuviera en la Vía Láctea. Sé que recientemente has leído algunos libros sobre apreciación, pero el nivel de apreciación no se puede mejorar solo con libros. Yubai ha estado asistiendo a subastas desde pequeño y ha investigado bastante sobre la escultura en jade, sabe más que tú. No dijo nada excesivo, pero entre líneas. También parecía pensar que estaba hablando tonterías. Me reí suavemente y no dije nada. Al final, Yubai gastó un total de 100 millones para comprar esa escultura de jade a un precio elevado. Al verlo sacar la tarjeta en ese momento, sonreí, sin saber qué pensaría la señora Ye, al enterarse de que gastó 1 millón en una escultura falsa de jade, que le regaló. No lo detuve, ni me importó, me levanté y fui al baño. Justo después de lavarme las manos, escuché una voz familiar detrás de mí, Heu Single. Pensé que había sido lo suficientemente clara. ¿Cómo es que aún puedes tener la cara de quedarte aquí? ¿Así que quieres ser la tercera en discordia? Su voz era aguda y estridente, completamente diferente de la madurez y elegancia de antes de Fusao. Levanté la mirada y me giré hacia él. Señor Jian, espero que entiendas que quien ha estado con él durante 5 años soy yo, la tercera en discordia. No soy yo, ¿verdad? Después de decir esto, me preparé para pasar junto a él y marcharme, pero él no estaba dispuesto a dejarme ir, riéndose fríamente y continuando con sus burlas. Ha estado contigo 5 años y no se ha casado contigo, ¿nunca te has preguntado por qué? Yo soy el heredero de la familia Jian. Él es el heredero del grupo Ye, somos de familias equivalentes. ¿Y tú? Tienes un padre jugador y una madre enferma, con una situación familiar tan destrozada. ¿Qué tienes? No tienes nada. ¿Cómo puedes ser digna de ella? Mis pasos se detuvieron. Esa situación familiar es solo una invención mía, pero realmente no pensé que Ye Guanxuan le contara esto a Jian Yu. No pude evitar reírme de mí misma. Si realmente tuviera esa situación familiar, ¿sería él el supuesto novio de ella? Esa que dice que ama a alguien solo puede ser su novio. Le ha pasado a otros hombres el segundo cuchillo que me lleve. De hecho, no es digno de lo que hay en mi corazón. Miré de reojo a Jian Yubai, reprimiendo ese deseo en mi interior. Suran se disipó. Ustedes son los que son dignos de mí, les deseo que logren. Al escuchar esas palabras, volví a dar un paso y me fui. No había caminado mucho cuando sonó el teléfono. Era la llamada de mi mamá, Single. Ah, vuelve rápido, la familia está esperando por ti. Te hemos preparado un montón de regalos. Tu papá y yo te compramos un castillo en el extranjero. Tu tía te compró un reloj de diamantes. Se dice que fue usado por un rey de Inglaterra. Tu tío también te preparó un garaje con autos de lujo. Al escuchar a mis padres hablar sin parar sobre cuántos regalos han preparado para mi regreso, no pude evitar sentirme impotente. Mamá, yo regreso. No para heredar la fortuna, sino para no arruinarla. Apenas terminé de hablar, una voz familiar vino de atrás. ¿Qué? ¿Heredar la fortuna? Me detuve, colgué el teléfono, pero no pude evitar reflexionar. ¿Por qué a estas personas les gusta tanto aparecer de repente detrás de otros? Al volverme, vi a Ye Guanxuan. Su rostro no tan agraciado se veía pensativo. Después de un momento de reflexión, me decidí a explicarle. No es nada,
Solo un colega anterior me preguntó qué haría después de renunciar. Y bromeé diciendo que volvería a casa a heredar la fortuna. Ye Guanxuan frunció el ceño. Él claramente no es una persona que le guste bromear, sentía que algo no estaba bien. Justo cuando iba a hablar, ya había dado varios pasos, me volví y le llamé. ¿No vas? Aún quedan algunas joyas. Colecciones que no hemos mostrado. Al escuchar esto, Ye Guanxuan pensó que quería comprar algunas joyas. Asintió y me siguió de regreso al lugar de la subasta. Después de la noche, Xuan compró todas las siguientes piezas de joyería a precios altos, haciéndome un paquete. Finalmente, me las enviaron a mí. Mirando la caja en mis manos, murmuré que no necesitaba estas cosas. Xuan sonrió y me abrazó. A partir de ahora, acostúmbrate, no tengas miedo de gastar dinero. Te compraré cosas de por vida. Moví los labios. Al final, no logré decir las palabras que quedaban. Con estas cosas que valen millones, mi colección de joyas ya supera el billón. La subasta ha terminado. Las personas en el lugar comenzaron a irse una a una. Xuan y nuestro grupo tampoco se quedaron mucho tiempo. Todos llegaron en sus propios coches, originalmente solo necesitábamos regresar a casa, pero justo cuando nos sentamos en el coche, el vehículo aún no había arrancado. La ventana del copiloto fue golpeada por Jian Yubai, quien lentamente bajó la ventanilla. No se podía ver en absoluto la actitud ácida que tuvo conmigo en el baño. Xuan, mi coche se ha averiado. ¿Podrías llevarme a casa? Xuan frunció el ceño. Justo a punto de rechazarlo, él volvió a hablar. Tío y tía dijeron que te cuidaran, ¿no lo olvidaste? Xuan, pensando en algo, se puso un poco seria. Al final, accedió. Al verlo asentir directamente, su sonrisa se hizo más evidente. Luego, se volvió más insistente y me miró. Pero me mareo en el coche, no puedo sentarme en el asiento trasero, ¿qué hago? Xuan me miró, pero antes de que pudiera hablar. Ya había abierto la puerta del coche y bajado, cambiando directamente al asiento trasero. El movimiento fue tan fluido que Xuan ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Ya estaba sentada en el asiento trasero. Sus palabras se quedaron atascadas en su garganta, incómodas de expresar. Quería decir que solo era un asiento, que no era necesario preocuparse tanto. Cuando su mirada se dirigió al espejo retrovisor, yo ya había cerrado los ojos, aparentando querer descansar. Justo en ese momento, Jian Yubai también subió al coche. Al cerrar la puerta, al ver que yo estaba en el asiento trasero, con los ojos cerrados, una sonrisa de satisfacción se dibujó en mi rostro. Yubai ya se ha subido al coche, la puerta se cierra y ve el asiento trasero. Con los ojos cerrados, una sonrisa de satisfacción se dibuja en mi boca, Geu-sin. ¿Y qué si la persona que le gusta ahora sigue siendo tú? Al final, lo que quiero siempre caerá en mis manos, ¿no? Es solo cuestión de tiempo, pensó Jian Yubai. De repente, su estado de ánimo mejoró al mirar a Ye Guanxuan, cuyos ojos estaban llenos de ternura en la noche. ¿Está cansado, señor Geu? Entonces dejémoslo descansar un momento. Quizás se dio cuenta de mi extraño comportamiento. Ye Guanxuan tampoco habló mucho con Jian Yubai. Asintió y en silencio encendió el coche. No sé en qué momento me quedé dormido. Cuando desperté, el coche ya estaba detenido en el garaje de la villa de la familia Ye, y Jian Yubai ya no estaba en el coche. Ye Guanxuan me tocó la cara. Desperté y vi que dormías tan profundamente que no quise despertarte. Mi conciencia aún estaba un poco confusa. Asentí y abrí la puerta, bajé del coche sin esperar a Ye Guanxuan y me dirigí directamente hacia la puerta principal. Cuando Ye Guanxuan bajó del coche, ya había llegado a la entrada. Él corrió unos pasos y me bloqueó en la puerta, enojado. Jian Yubai realmente solo es el hijo de una familia de amigos. No te lo tomes a pecho. Hice un sonido de asentimiento, y Ye Guanxuan pensó que aún estaba enojado. Extendió la mano para agarrarme, con un tono resignado. Realmente solo es el hijo de una familia de amigos, querido, yo solo te amo a ti, lo sabes. Después de decir eso, se acercó para intentar besarme, pero lo empujé de inmediato. Al ver su expresión de sorpresa, entré directamente. No me siento bien, así que me voy a descansar en mi habitación. Después de decir eso, cerré la puerta con llave, aislando completamente la oportunidad de que Ye Guanxuan entrara. A la mañana siguiente, en el comedor de la planta baja, estaba desayunando con Ye Guanxuan. Mi teléfono, que había dejado a un lado,
de repente sonó. Era la alarma que había programado hace un tiempo, con la nota de que era el día de conocer a los padres. Ye Guanxuan también vio esa línea de texto. Antes, planeaba confesarle mi identidad, así que le mencioné que regresara a casa para conocer a mis padres, y él también estuvo de acuerdo. Nos miramos a los ojos, y yo estaba pensando en cómo cancelar esta reunión. En el siguiente segundo, su teléfono también sonó. Era Jian. Mi teléfono, que había dejado a un lado, de repente comenzó a sonar. Era la alarma programada que había puesto hace un tiempo, con la nota de ver. El día de conocer a los padres, la noche, Xuan también vio esa línea. Antes, planeaba confesarle mi identidad, así que mencioné que debía ir a casa a ver a mis padres, y él también estuvo de acuerdo. Nos miramos a los ojos, y mientras pensaba en cómo cancelar esta reunión. Al siguiente segundo, su teléfono también sonó, era Jian. Al siguiente segundo, su teléfono también sonó, era Jian. Al otro lado del teléfono, Yubai no sabía qué decir, su expresión cambió levemente. Al acercarse de nuevo a mí, su expresión mostraba disculpas y canceló este encuentro. Cine. Esta vez, de repente tengo algo que hacer, la próxima vez te acompañaré a ver a tu tío y tía. Pensé que me enojaría, pero en realidad asentí con calma. Justo hoy también tengo cosas que hacer por la noche. No pasó mucho tiempo después de que la escarcha se fue, yo también salí a pasear por el centro comercial y preparé un regalo para cada uno de los amigos que iba a ver más tarde. Al llegar al lugar de encuentro, todos abrieron los envoltorios. Al ver que cada caja contenía un artículo de lujo completamente nuevo, todos exclamaron sorprendidos. Cine, ¿de dónde sacaste tantas cosas? Ah, esto es demasiado real. Todos son reales. Al ver cómo no podían separarse de ellos, no pude evitar reírme. Después de explicar, vi que todos tenían una expresión de incredulidad. Entonces revelé mi verdadera identidad. En realidad, lo que les dije antes sobre que mi padre era un jugador y mi madre estaba enferma era falso. Mi verdadera identidad es la del hijo único del multimillonario. La razón por la que me despido de ustedes esta vez es porque debo regresar a casa para heredar la fortuna. Al escuchar esto, todos primero se sorprendieron, luego se quedaron atónitos y finalmente estallaron de alegría, gritando. El joven maestro está justo a nuestro lado. Los gritos casi levantaron el techo del restaurante. Después de la ovación, alguien recordó a la noche. La noche, Xuan, preguntó rápidamente, ¿pero qué pasará con la noche, Xuan? ¿Él ya conoce tu verdadera identidad? Al mencionar a la noche, Xuan, mi sonrisa se desvaneció un poco. Él planea casarse con otra persona, ¿cómo podría ser posible? Al escuchar esto, mis amigos estaban llenos de incredulidad. Para nosotros, él es una rara historia de amor de la alta sociedad. Sí, sí, sí. Hace 3 años, cuando dijiste que te gustaba la flor de luna, él gastó una fortuna para comprar todas las flores de luna del mundo solo para hacerte sonreír. Hace 2 años, cuando te contagiaste de la gripe, él canceló colaboraciones por más de 1.000 millones y regresó del extranjero. Se ocupó personalmente de ti, sin poder cerrar los ojos toda la noche. Y hace 1 año, cuando tuvieron un accidente automovilístico. Originalmente, el camión descontrolado iba hacia ti, pero él, para protegerte, giró el volante con todas sus fuerzas. Te cuidé personalmente toda la noche, sin atreverme a cerrar los ojos. Además, hace 1 año, cuando ustedes estaban en el coche, tuvieron un accidente. Originalmente, el camión descontrolado iba hacia ti, pero él, para protegerte, giró bruscamente el volante. Se rompió 3 costillas al protegerme. Al final, tú no sufriste ningún daño, pero él se rompió 3 costillas y está en la cama del hospital. Después de 3 meses casi no logra despertar, y ahora se va a casar. ¿Cómo podría el novio no ser tú? Al escuchar a los amigos hablar sobre esas cosas del pasado, aún siento una profunda emoción en mi corazón. En aquellas noches, Xuan realmente me amaba, tanto que podría haber renunciado a su vida. Pero ahora sacudí la cabeza y sonreí suavemente. Él me ama, pero su familia cree que mi estatus no es adecuado para él, ni siquiera tuve tiempo de confesarle, y ya ha impreso las invitaciones, según lo que él dice. Después de casarse, probablemente quiere que yo sea su amante. Los hermanos, al escuchar esto, se enfurecieron de inmediato. ¿Qué amante? ¿El hijo único del magnate? La familia Ye realmente se ha vuelto loca. Muy bien, en ese momento él perseguirá a su esposa. Al funeral,
Si él supiera que te fuiste a escondidas. Si su familia supiera tu verdadera identidad, se volverían locos. En ese momento, Ye Guanxuan y Jian Yubay entraron por la puerta. Al escuchar sus palabras, fruncí el ceño. ¿Qué verdadera identidad? Al ver que entraron juntos, un amigo se indignó. Justo cuando iba a hablar, lo detuve. Miré a las dos personas que acababan de entrar con una expresión fría. ¿Qué hacen aquí?, pregunté. Ye Guanxuan, aún un poco nerviosa, desvió la mirada. Justo tenemos una colaboración entre nuestras familias, así que, nos reunimos para hablar. Al escuchar su respuesta, empecé a reír. Por supuesto que sé sobre su colaboración, ¿una colaboración matrimonial? Porque tienen que hablar de negocios. Ye Guanxuan y Jian Yubay no se sentaron con ellos, sino que se sentaron en una mesa aparte, no muy lejos. Lo que me permitió ver su íntima interacción, como el cortándole el filete, compartiéndole su comida favorita, pasándole servilletas, limpiándole la comisura de los labios manchada. Los dos se intercambiaban gestos, lo que hizo que mis amigos se enfurecieran, pero yo aún mantenía la calma. Después de terminar la cena, también se dispersó mi grupo. Ye Guanxuan propuso llevarme a mí y a Jian Yubay a casa, tal vez debido a la disputa por el asiento del copiloto la última vez. Esta vez Ye Guanxuan aprendió la lección y simplemente condujo su limusina. Rolls-Royce, o el coche lo conducía el chofer. Naturalmente, ya no iría al asiento del copiloto, el coche avanzaba suavemente hacia la dirección de la familia Jian, sin obstáculos en el camino. Nadie esperaba que un accidente ocurriera en este momento. Un camión descontrolado venía a gran velocidad desde otra dirección. Instintivamente giré el volante, solo se escuchó un golpe. A pesar de eso, los dos coches no pudieron evitar chocar. Cuando la ventana se rompió, debido a la inercia, me caí hacia el lado opuesto y justo vi a la noche Xuan protegiendo a Jian Yubay a su lado. No solo lo mantuvo a salvo de cualquier daño, sino que también calmó su emoción. Mi conciencia se fue desvaneciendo. De repente, recordé el accidente del que mis amigos hablaron hace un momento. En ese entonces, era nuestro cuarto año juntos. Mis sentimientos por él estaban en su punto más intenso. También fue en un cruce similar, con un camión que venía a gran velocidad. Mi dirección era justo la dirección por donde venía el camión. En medio del drama, me di cuenta de que no podía evitar el camión. Solo podía dar la vuelta forzosamente, haciendo que el lado donde estaba se enfrentara al camión. El capó se hundió, él quedó atrapado en el asiento del conductor. Los bomberos y los médicos trabajaron juntos para rescatarlo durante mucho tiempo antes de finalmente sacarlo del coche. Casi muere ese día, pero aún así, al salir del peligro y despertar, su primera frase fue preguntar por mi seguridad. Hoy, el mismo accidente, la diferencia es que él, instintivamente, ya no es la persona a la que ayuda. La parte trasera del Rolls-Royce fue golpeada de una manera que no se puede mirar. Hasta que varios de ellos bajaron del coche, siempre calmando la emoción de Jian Yubay. Finalmente, Noche Xuan vio a alguien en silencio cubriéndose la frente, que estaba sangrando. Afortunadamente, mis heridas no eran graves. Después de ser vendado en el hospital, no hubo más problemas. Solo porque la herida estaba en la cabeza. El médico aún recomendó que me quedara en observación 2 días. Noche Xuan me miraba con la venda en la cabeza, llena de culpa. Single, lo siento. En ese momento, solo pensaba en que, después de un tiempo, necesitaba asistir a una colaboración con Jian Yubay. Su cara no puede lastimarse, por eso lo protegí. Tú me pegas y me insultas. Yo lo acepto, solo que no me ignores, ¿está bien? Su actitud de reconocer su error es bastante sincera. La razón parece tener sentido. Si no hubiera recordado su boda, que se celebrará en menos de medio mes, habría estado callado, sin decir nada sobre no perdonar ni sobre perdonar. Desde el principio hasta el final, tenía esa expresión impasible. Las disculpas de Noche de Escarcha aún no se detuvieron. Él seguía diciendo lo siento y de repente, como si recordara algo, una luz de esperanza brilló en sus ojos. En unos días será tu cumpleaños, te doy el regalo por adelantado, ¿te parece bien? Lo que quieras de regalo de cumpleaños, te lo compraré. Finalmente levanté la vista hacia él, pero mi mirada estaba impasible. Entonces, cómprame un boleto de avión, ¿vale? 3 días después a la Ciudadela. ¿A la Ciudadela? ¿Para qué? Se mostró algo sorprendido, pero rápidamente se dio su propia respuesta.
¿Quieres ir de viaje? No expliqué y asentí con la cabeza. Noche de Escarcha no preguntó más y, frente a mí, abrió su teléfono y compró un boleto de avión a la Ciudadela. Después de comprar el boleto, dijo, en este tiempo tengo cosas que hacer. No tengo tiempo para acompañarte. Ve a la Ciudadela y cuando tenga tiempo, iré contigo una vez más. Comprar un boleto de avión como regalo de cumpleaños es muy poco. Después, te daré una gran sorpresa. Sacudí la cabeza y sonreí suavemente. No es poco, en absoluto. Después de todo, este boleto de avión es mi camino de regreso a casa. Noche de Escarcha, gracias por tu regalo. Me acompañó a casa durante estos 2 días en el hospital. Noche de Escarcha parecía haber vuelto a ser como al principio, cuidándome con esmero. Pero la buena racha no duró. Su cuidado terminó el día que salí del hospital. Él fue el primero en decir que tenía asuntos en la empresa y que el chofer me llevaría a casa. Luego, recibí un mensaje provocador de Hyun Yubai. Lo siento, Noche de Escarcha y yo. Nos casaremos. Hoy él me acompañará de regreso a la casa antigua. Para cenar, así que probablemente no podrá recogerte al salir del hospital. No presté atención a este mensaje. No creo que tenga tiempo para recogerte del hospital, no presté atención a este mensaje. Solo volví a casa en silencio y comencé a empacar desde muy temprano el día que me fui. Durante las 7 horas siguientes, saqué las maletas una por una. Justo al salir, me encontré con la Noche que regresaba. Noche Swan vio que había varios maleteros apilados en la entrada de la villa y su expresión se alteró. Una sensación de inquietud surgió en su corazón. ¿Qué estaba pasando? ¿No dije que iba a ir a la ciudad de Ucheng? ¿O te olvidaste del pasaje que me compraste? Mi expresión era tranquila, como si realmente solo estuviera preparándome para salir de viaje. Pero mis palabras no lograron hacerla feliz. No es solo por 1 o 2 días. ¿Es necesario llevar tantas maletas? Me mordí el labio. Traje algunas mudas de ropa más porque quería tomar muchas fotos, pero antes no me gustaba tanto fotografiarme. Nunca había llevado tantas cosas cuando viajaba con ella. Esa inquietud se extendió desde su corazón hasta todo su cuerpo, deseando abrir mi maleta en el acto. Quería revisarla bien para ver si realmente era como decía. Justo cuando pensaba en hacerlo, un tono de llamada urgente interrumpió sus pensamientos. Era una llamada de Hyun Yubai. Al contestar, no sabía qué decían del otro lado. Noche Swan se quedó en silencio un momento y finalmente salió por la puerta, recordándome una vez más antes de irse, Single. No te quedes jugando demasiado tiempo. Mándame el vuelo de regreso, iré a recogerte. No respondí, porque sabía que no volvería. Este encuentro sería una despedida eterna. 5 horas antes del vuelo, cambié la contraseña de la puerta, de mi cumpleaños a la fecha de nacimiento de Hyun Yubai. Luego pegué una nota en la puerta. Aquí, después de todo, es la casa del señor Hyun. Es mejor que la contraseña siga siendo su cumpleaños. 3 horas antes de despegar, saqué todas las fotos que tenía con Noche Swan en la villa. Cada una de ellas fue arrojada al brasero. Lo abracé bajo los fuegos artificiales, besándolo repetidamente mientras le decía que era mío. En el ocaso bajo el cielo estrellado me confesó que me amaría por siempre. Él se interpuso entre mí y un coche y se rompió 3 costillas. Su círculo de amigos estaba lleno de mí. Juntos pasamos la primavera, pisamos el verano y ganamos el otoño. Él se rompió 3 costillas protegiéndome. Su círculo de amigos está lleno de mí, hemos pasado juntos la primavera, pisado el verano y ganado el otoño. Recordando un poco el invierno pasado. También hemos terminado por completo. 2 horas antes de despegar, mi teléfono sonó, lo abrí y vi que Hyun Yubai me había enviado un video. En el video parecía que estaba en una casa. En la fiesta estaban los amigos de Ye Swan, los hermanos de Hyun Yubai y los ancianos de ambas partes. Muchas personas rodeaban a Ye Swan y Hyun Yubai, estos 2 personajes de conversación. Los gritos de ánimo iban y venían. Bésala, bésala. Dije, hermana Swan, te casas en unos días. No hay nada de que sentirse avergonzado, el alboroto aumentó. En medio de los gritos, Hyun Yubai, con las mejillas sonrojadas, cerró los ojos y se acercó a ella. Los gritos de la multitud se hicieron cada vez más fuertes. Animando a que Ye Swan lo besara, ella miró fijamente a la persona frente a ella y finalmente cerró los ojos.
El video se reproducía una y otra vez, y al reproducirse por séptima vez, Hyun Yubai me envió un mensaje: ¿lo viste, Heu Single? Yo soy el yerno reconocido por toda la familia Ye, tu familia es tan pobre. ¿Cómo podría la familia Ye fijarse en ti? Con tu situación, casarte con un mendigo sería más apropiado. ¿Qué importa que Wansuan te ame? Su defensa se está rompiendo poco a poco. Primero me acompañó a conocer a sus padres, luego vivimos juntos. Apenas me besó. ¿Cuánto tiempo crees que falta para que vayamos a la cama? No respondí a su mensaje. Solo imprimí en silencio sus provocaciones. Una tras otra, las mensajes. Las imprimí y las organicé en un montón, dejándolas en la sala vacía. Una hora antes del vuelo, dejé la última frase en ese montón de papel impreso: feliz boda, Wansuan, hemos terminado. Luego arrastré mi maleta y salí de la villa. Tomé un taxi hacia el aeropuerto. Wansuan, de ahora en adelante, volveré a ser el hijo del multimillonario, ya no tendrás nada que ver conmigo. En el aeropuerto de Ucheng, arrastré mi maleta al salir. Y vi un Bugatti, que claramente no era barato. Ya estaba esperando afuera al verme acercarme. El hombre que estaba esperando afuera del coche inmediatamente le abrió la puerta al joven maestro. Por favor, suba al coche, las maletas han sido cargadas. Mientras subía al coche y me acomodaba, empecé a charlar naturalmente con el hombre que se sentó en el asiento del conductor, el tío Lee. ¿Cómo es que eres tú quien viene a recogerme, el chofer de casa? El tío Lee sonrió, las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos le daban un aire más amable. El coche arrancó lentamente, y se unió al tráfico. Su voz también sonó: joven maestro, no has vuelto en muchos años. Escuché que hoy regresabas. Así que me ofrecí para hacer este trabajo. Parece que el tío Lee te ha extrañado. Sonreí con un toque de burla en mis ojos. Pronto, el coche se detuvo frente a la villa de la familia Heu. Al bajar, me dirigí directamente a la villa. Al abrir la puerta, ya había un grupo de sirvientes esperando a un lado. Al verme entrar, todos se movieron de manera muy ordenada, y dijeron: bienvenido a casa, joven maestro. Me sentí un poco impotente mientras el tío Lee empujaba la maleta, y un sirviente la tomó y la llevó arriba. Viendo mi expresión impotente, sonrió y dijo: el señor y la señora valoran la ceremonia. Al enterarse de que el joven maestro regresaba, incluso han preparado una ceremonia de bienvenida. Ahora deberían estar todos en la sala de estar esperando al joven maestro. Asentí. Aunque todo esto era un poco exagerado, no dije nada que pudiera arruinar el ambiente y fui directamente a la sala de estar. En la sala de estar, efectivamente, había mucha gente reunida. Mis padres, así como mis tíos y tías, estaban todos allí. Me acerqué y saludé a cada uno. Me senté junto a mis padres, observando su expresión de preocupación. La calma que había sentido hasta ahora se rompió de repente. Sentí una oleada de injusticia inexplicable. Desde pequeño, siempre había sido mimado por todos mis mayores. Nunca había sufrido ninguna pérdida. Hasta que decidí salir a experimentar la vida. Fui a Aichen con una identidad falsa y me encontré con la noche. He estado saliendo con Swan durante 5 años. He entregado mi corazón por completo. En ese momento, realmente quería pasar el resto de mi vida con él. Y estaba convencida de que tarde o temprano nos convertiríamos en el único para el otro. Lamentablemente, al final casi me convierto en su amante oculto sin saberlo. Todo mi amor terminó siendo solo alimento para los perros. Mi mamá notó mi tristeza. Me dio una palmada en el hombro y me dijo que lo pasado, pasado está, lo que menos tememos es cometer errores. Al final, siempre podemos empezar de nuevo, lo que menos nos falta es la tolerancia. Escuché las palabras de consuelo de mis padres. Finalmente, mi estado de ánimo mejoró un poco. Los demás también se apresuraron a cambiar de tema. Rápidamente sacaron los regalos que ya habían preparado. Al verlos, me di cuenta de que lo que mi mamá me había dicho sobre el teléfono hace un tiempo no era exagerado en absoluto. De hecho, era un poco conservador, desde el título de la casa hasta la llave. Una gruesa pila de documentos y una larga cadena de llaves. Lo más llamativo era el reloj de diamantes en el centro, hecho de oro y diamantes. Cada diamante era enorme y revelaba la excepcionalidad y el valor de este reloj. Sin embargo, ellos parecían sentir que no era suficiente. Intentaban llenar la mesa frente a mí hasta que estuviera completamente llena para estar satisfechos. Justo cuando estaba a punto de decir que no era necesario, mi tía
De repente golpeó la mesa, y sus ojos brillaron. ¿No acabas de romper con Single? Justo tengo la hija de un amigo que acaba de regresar al país. Mi amigo ha estado preocupado por su hija porque no encuentra novio. ¿Qué tal si se conocen? Solo sería para hacer amigos. Me quedé atónita y rápidamente moví las manos diciendo que no era necesario. Pero mi tía no me dio opción y sacó su teléfono para darme un contacto. La niña era muy bonita, la había visto antes de que se fuera al extranjero. Aunque no tengamos ese destino, ser amigos no estaría mal. Bajo su insistencia, no pude rechazar su amabilidad. Al final, acepté la propuesta de mi tía. Solo que no esperaba que justo cuando ella abrió el contacto que le había enviado, descubrí que ya tenía a esa persona en mi lista de amigos. Entré a ver un momento, no tenía foto de perfil, solo una luna en medio de un fondo negro. Me quedé atónito, recordé durante mucho tiempo, pero aún no podía recordar cuándo lo había agregado. No le pregunté a su amigo, simplemente apagué la pantalla del teléfono sin darle importancia. Después de todo, todas las respuestas aparecerán naturalmente cuando nos veamos. Justo cuando me estaba preparando para la cita a ciegas con otra persona. En la otra parte, la noche. Finalmente regresó a casa. El cielo se oscurecía. La villa no tenía las luces encendidas. No vio la etiqueta pegada en la puerta, como de costumbre, ingresó el código. Al intentar abrir la puerta, se dio cuenta de que aún no podía abrirla. Confundido, levantó la vista y vio la nota pegada en la puerta. Aquí, después de todo, es la casa del señor Jian, es mejor que la contraseña sea su cumpleaños. La casa del señor Jian, Jian Yubai. Su corazón dio un vuelco. ¿Acaso él sabía algo? Pero solo se habían visto una vez. Nadie más podría decirle sobre esto. ¿De dónde podría saber que se iba a casar con Jian Yubai? La noche. Dudó un poco y escribió la fecha de cumpleaños de Jian Yubai. La puerta de la villa se abrió con un sonido, y las luces se encendieron. La villa estaba vacía, y de manera instintiva llamó, Single. Su voz resonó en la villa, pero no hubo respuesta. Entonces, de repente recordó. Hace un par de días fui a la ciudadela. Rara vez me quedo así tanto tiempo sin él. La mayoría de las veces, soy yo quien lo espera en casa, o desde que vivimos juntos. Excepto por esta vez, cada vez que él regresaba a casa, siempre lo esperaba. Pensando en esto, la noche sintió de repente un leve desasosiego, como si su corazón estuviera vacío. ¿Acaso él está hablando en serio? Pero al pensarlo de nuevo, rápidamente desechó esa idea. ¿Cómo podría ser? Heu Single se ama tanto a sí mismo. Tal vez solo es porque en estos días ha pasado menos tiempo con ella. Así que ha estado pensando tonterías. Por casualidad, adivinó su relación con Jian Yubai, pero siempre volverá a su lado. Entonces, lo convencerá de nuevo, y todo estará bien. Pensando esto, presionó su frente, y se dirigió al salón. Parece que más tarde debe llamarlo y preguntarle, cuándo volverá para poder hablar bien con él. Justo cuando llegó al salón, el teléfono aún no había sido marcado. Su mirada fue atraída por un montón de cosas sobre la mesa del salón. Ye Xuan no se detuvo en absoluto, y caminó más rápido hacia allí. Rápidamente se sentó en el sofá y tomó ese montón de documentos de papel que no sabía qué eran. En su corazón, había cierta expectativa. ¿Serán cosas de Single? ¿Para qué las vea? Él solo dijo que estaba de mal humor. ¿Cómo podría realmente querer dejarlo? Una leve sonrisa apareció en su boca, pero rápidamente se congeló al ver el contenido del papel. En la parte superior de la hoja, además de una línea de escritura a mano, no había nada más. Ye Xuan reconoció de inmediato que era su propia letra, escrita sobre el papel. Si no se miraba de cerca, el contenido escrito podría parecer agradable a la vista, pero esas palabras escritas por él eran como un pesado martillo, golpeando fuertemente su corazón. Feliz boda, Ye Xuan. Hemos terminado. Parecía escuchar el zumbido en sus oídos, su mente quedó en blanco. Miró con atención, varias veces hasta que finalmente se aseguró de que no se había equivocado. Él realmente escribió feliz boda. Hemos terminado. No lo quiere, debe estar bromeando, ¿cómo podría no quererlo? Su mano, sin darse cuenta, pasó la página, la rasgó, la hizo un bollo y la lanzó lejos. También fue por este movimiento. El contenido de la segunda página se reveló,
era una captura de pantalla de un registro de chat impreso. Desde el día que añadí a ese amigo, no tengo anotaciones. En la noche, solo podía ver el avatar y el apodo de esa persona, me resultaba muy familiar. Porque también tenía a esa persona como amigo, era Jian. El primer mensaje de Jian Yubai fue hace medio mes, él pasó página tras página, su corazón se iba hundiendo más y más. Escuché que tú eres el mantenido que Wan Xuan tiene por fuera, permíteme presentarme, me llamo Jian Yubai, soy su prometido, te aconsejo que mejor te comportes y te vayas pronto. De lo contrario, cuando yo y Wan Xuan nos casemos, serás echado de la villa y no te verás bien. Con solo una palabra mía, Wan Xuan vendrá a buscarme de nuevo, mañana nos reuniremos. Con los padres, cuando realmente nos casemos, ¿qué serás tú? ¿Un mantenido que no tiene luz? ¿Y qué si te ama? Ahora ya me ha besado, ¿cuánto crees que falta para que estemos en la cama? De vez en cuando, también se intercalan algunas fotos o un video de ellos probándose el vestido de novia. Hay fotos de ellos eligiendo anillos de compromiso, fotos de ellos eligiendo el lugar de la boda, y el video fue abierto por él. Capturó un fotograma que es el más representativo de todo el video, también es el fotograma que Jian Yubai más quería que él viera. Es él y Jian Yubai besándose apasionadamente frente a los padres de ambos y un grupo de hermanos. La cuerda tensa en su mente se rompió de repente, la ansiedad silenciosa subió a su corazón, su rostro se volvió un poco pálido, pero seguía murmurando no lo creo. Se levantó y corrió hacia el dormitorio de arriba, sus piernas estaban un poco temblorosas cuando subía las escaleras. En un descuido, pisó en falso, solo escuchó un ban, y todo su cuerpo cayó. Con esas 3 palabras, se levantó y corrió hacia el dormitorio de arriba, pero sus piernas estaban un poco débiles. Mientras subía las escaleras, accidentalmente pisó mal y, con un ban, todo su cuerpo cayó. Lulu rodó por las escaleras, el dolor le trajo un poco de cordura. Apretó los dientes y se apoyó en la barandilla de las escaleras. Se levantó de nuevo, cojeando, y comenzó a subir de nuevo. Quizás esta vez, porque iba un poco más lento, no ocurrió ningún otro accidente y todo fue bien. Al regresar a la habitación, al mirar de reojo, se dio cuenta de que solo quedaban sus cosas en la habitación. Todos los objetos relacionados conmigo habían desaparecido, incluso los marcos de las fotos de nosotros que solían estar en las mesitas de noche. En este momento, las fotos dentro también habían volado, quedando solo los marcos vacíos. Los marcos aún estaban en su lugar original. Wan Xuan pareció darse cuenta de algo, sus ojos se iluminaron de nuevo con pánico. Abrió el armario y luego los cajones, sacando sus cosas. Después de eso, esos lugares se volvieron completamente vacíos, el dormitorio, el baño, la biblioteca. Buscó en cada rincón de la villa donde pudiera haber algo relacionado con ellos, pero no encontró ni un solo objeto que tuviera que ver con él. Recordó que hace un tiempo dije que quería hacer una limpieza profunda, y que tiré todas nuestras cosas de pareja. En ese momento, finalmente entendió la razón por la que había hecho eso, lo cruel que había sido. No dejó ningún recuerdo, la inquietud en su corazón estaba a punto de convertirse en realidad, pero aún no podía creer que habían estado juntos durante 5 años. Él lo amaba tanto. No podía creer que pudiera ser tan cruel como para dejarlo atrás. No podía creer lo que veía, solo le quedaba la idea de encontrarlo y aclarar las cosas. Ni siquiera sabía lo que había hecho. Cuando volvió en sí, ya estaba de regreso en la sala. Su teléfono ya había comenzado a sonar con un largo tono de ocupado. El timbre sonó por un buen rato antes de que finalmente contestaran al otro lado. Quizás porque ya era tarde. Parecía que lo habían despertado de un sueño, sin ver quién estaba llamando, simplemente contestó. Su voz aún tenía un poco de confusión. ¿Quién es? Es Single, soy yo. Le costó un poco abrir la boca. Temía que colgara pensando que era una llamada de acoso. ¿Dónde estás? Quiero verte, además de nuestras fotos. En el momento en que abrió la boca, mi conciencia ya estaba completamente despierta. Levanté mi teléfono y al ver las palabras Jan Xuan en la pantalla, suspiré. Me equivoqué, olvidé bloquear su contacto. En ese silencio, Jan Xuan al otro lado volvió a llamar mi nombre con un tono de ruego, lo que me causó un leve fastidio. Señorita Jan, ya está en edad de formar una familia, debería tener cuidado con las apariencias. Esas fotos, cuando el señor Jian se mude a la villa, ver esas cosas también le incomodará. Así que las quemé.
En cuanto a vernos, no hay necesidad, ¿verdad? Estás a punto de casarte con otra persona, ¿qué sentido tiene ver a tu ex? Escucha, las fotos. Ya han sido quemadas. Después de eso, Jan Swank sintió que su corazón sangraba, pero lo que más le dolía era mi rechazo directo. No he aceptado la ruptura. Yo y Hyun Yu-bai no somos lo que tú piensas. La persona que realmente amo, eres tú. ¿Cómo puedes simplemente desecharme así? Al final, incluso escuché un nudo en su voz, lo que me hizo quedarme en silencio. Rara vez lo vi llorar. En 5 años de relación, no cuenta esta vez, solo lo vi llorar una vez. Fue cuando tuvimos aquel accidente de coche. Aunque él era el que estaba más herido. Al despertar y ver las heridas inevitables en mí, lloró desconsoladamente. No se podía notar que en el mundo de los negocios era decisivo. Si en ese momento pasaba alguien de una empresa que colaboraba con el mercado nocturno y lo veía así, probablemente se quedaría boquiabierto. Esta es la segunda vez. Nunca he negado el pasado. La escarcha nocturna me ama, y precisamente porque he visto cómo me ama la escarcha nocturna. Así que más tarde, él usó la razón de la presión familiar para casarse, aceptó la unión con Hyun Yu-bai, y yo también pude percibir con agudeza que su corazón comenzó a desviarse. Quizás todavía me ama, pero ya no soy la única a la que ama. Así que me convertiré en la primera persona que él abandonará después de sopesar. No importa si él mismo toma la decisión de querer mantenerme en secreto como una amante, o si más tarde, en el accidente, instintivamente salvó primero a Hyun Yu-bai, su primera opción ya no soy yo. En este momento, incluso al escuchar su ahogo y su tristeza, mi corazón ya no puede levantar ni una sola ola. La escarcha nocturna. Solo nos separamos, separarse no necesita el consentimiento de ambas partes. Y si hablamos de abandono, ¿no fuiste tú quien primero renunció a nuestra relación? Ahora vienes a decir que yo te abandoné. Ya que hemos llegado a este punto, por favor entiende. Ya hemos terminado, por favor no vuelvas a interrumpir mi vida. Cada palabra que digo hace que el corazón de la escarcha nocturna duela más. Él movió los labios, sus ojos llenos de tristeza. La Vía Láctea apenas acaba de pronunciar mi nombre. El teléfono sonó con el tono de ocupado, él se quedó atónito, y cuando intentó volver a marcar, se dio cuenta de que la llamada ya no se podía conectar. Lo han bloqueado. La escarcha nocturna intentó otras formas de contacto, pero descubrió que todos los mensajes enviados tenían un signo de exclamación rojo. Se dejó caer. Sentándose en el sofá, su mirada volvió a caer sobre ese montón de documentos. Él miró la tristeza y la ira se agolpaban. Con un movimiento brusco, barrió ese montón de papeles de la mesa. Las hojas volaron en el aire, temblando suavemente en un silencio absoluto, y finalmente cayeron desordenadamente sobre la mesa. En el sofá y en el suelo, todo era culpa de Hyun Yu-bai. En el último momento, todo cayó desordenadamente sobre la mesa. En el sofá y en el suelo, Hyun Yu-bai también culpa a Hyun Yu-bai. Si no fuera porque él sacó este asunto frente a Heo Single, ¿cómo podría haberse ido tan repentinamente y con tanta determinación? La última página cayó justo frente a él, y encima estaba Hyun Yu. La última frase presumida que me envió fue ¿y que si te ama? Ahora ya me ha besado. ¿Cuánto tiempo crees que falta para que tengamos relaciones? Su mirada era profunda, fijándose en esa línea de texto por un largo rato. De repente, soltó una risa tonta, en sus ojos, que eran como un estanque muerto, brilló un destello de malicia. Hyun Yu-bai, ya te he dicho que la única persona que me gusta es Single. ¿Quién te dio el valor para atreverte a buscar problemas con Single? Si realmente quieres casarte, ¿qué tal si te regalo un gran obsequio? No sé nada sobre Ye Wan Swan. Con una expresión impasible, lo añadí a la lista negra. Además, puse todos sus datos de contacto en la lista negra antes de volver a guardar el teléfono. Esa mañana, me quedé dormido. Esa noche, dormí especialmente bien, porque al día siguiente era el día en que me reportaría a Sengi Group como el nuevo CEO. Me levanté muy temprano. Estoy seguro de que puedo mantenerme firme en este puesto, al menos en mi primer día. No dejaré que se hable mal de mí. Sengi Group es la empresa familiar de los Heo, con más de 100 años de historia y un amplio rango de actividades. Antes de asumir, la noticia de que un joven y apuesto CEO había sido colocado en Sengi Group se esparció por todo el círculo. En ese momento,
Wansuan estaba bebiendo en el club más grande de Aichen con sus amigas. Se decía que Heu Single, al enterarse de que se casaría con otra persona, rompió con Ye Wansuan por enfado, pero nadie se lo tomó en serio. Él simplemente no podía aceptar que, a partir de ahora, solo podría seguirla sin nombre ni estatus, así que rompió por despecho. Se decía que había renunciado a su trabajo recientemente. No te preocupes, cuando se le acabe el dinero, volverá. De lo contrario, ¿quién llenará los agujeros de su padre jugador y su madre enferma? He visto a muchos como él, esos mantenidos. Antes solo quería subir de nivel contigo, ahora que se le ha acabado el sueño. De lo contrario, ¿quién llenaría el agujero de su padre jugador y su madre enferma? He visto a muchos como ella, esos que solo querían escalar a tu lado, ahora que han tenido un sueño. No poder aceptar también es normal, al final de cuentas, solo tienes que consolarla un tiempo después. Claro, con su estatus, ¿cómo podría ser tu esposo? Ella siempre ha estado obsesionada. Sueña con vivir la vida que tú llevas, algo que antes ni siquiera se atrevía a imaginar. Su voz burlona resonaba en mis oídos, como un eco constante. No paraba de sonar, era un ruido que me aturdía. En una noche de soledad, bebiendo a solas, todo me parecía un poco irritante. Su rostro estaba sombrío. De repente, arrojó con fuerza la copa de vino que tenía en la mano. ¡Pum! El sonido del cristal rompiéndose resonó. El estruendo del vidrio roto, acompañado de los fragmentos volando, hizo que el ambiente ruidoso se callara por un momento. De repente, su voz fría y cargada de significado resonó, ¿ya es suficiente? Todos los demás lo miraron atónitos, sin saber cómo reaccionar. Nadie entendía por qué estaba tan enojado. Al escuchar sus palabras, parecía que estaba defendiendo mi causa. Pero no era la primera vez que le decían eso, incluso lo habían hecho frente a él en varias ocasiones. Y yo, en las noches con Swank, nunca había dicho nada. ¿Qué significaba esto ahora? Finalmente, Liu Qianqian, que estaba más cerca de él, frunció el ceño. Fue la primera en romper el silencio pesado que había en la sala. Sin embargo, no tomaron en serio su enojo, pensaron que solo estaba molesto por el ruido. Se rió un par de veces, mirándolo con un aire de burla. ¿Qué pasa, hermana Swank? ¿No estás de buen humor? Sabemos que te importa un poco más. No te preocupes, ¿cómo podría realmente dejarte ir, siendo tú su fuente de dinero? Créeme, en menos de medio mes. Él definitivamente se ablandará contigo, y en ese momento, lo que digas será lo que cuente. Pero en el instante en que terminó de hablar, levantó la vista hacia Liu Qianqian, con una mirada afilada y voz fría, pidió disculpas. Liu Qianqian se quedó atónita, sin entender lo que quería decir. Su voz resonó de nuevo, pidiendo disculpas. Hasta ese momento, Liu Qianqian finalmente comprendió que realmente estaba enojado por sus comentarios despectivos hacia mí. ¿Por qué estás tan alterado, hermana Swank? Además, las chicas no estaban equivocadas. ¿Acaso un chico pobre como él no se acercó a ti solo por dinero? Cuando lo decíamos antes, tú tampoco lo refutaste. Al escuchar estas palabras de Liu Qianqian, la mirada de Ye Wansuan se quedó en blanco. ¿No es solo por dinero? Cuando lo decíamos antes, tú tampoco lo refutaste. Al escuchar estas palabras de Liu Qianqian, la noche Swank se quedó atónita. La calidad del sonido se desvaneció y se convirtió en confusión al final. ¿Acaso antes también dijeron esto muchas veces? Resulta que en el pasado, cuando él se encontraba en esta situación, siempre elegía rendirse. ¿No estaba buscando en sus recuerdos tratando de encontrar evidencia para refutarlo? En ese momento se dio cuenta de que tenía razón. No es la primera vez que me menosprecian, y él, ya sea que yo esté presente o no, siempre eligió hacerse el desentendido cuando hablaban en francés. Solo cuando lo decían directamente frente a él, se atrevía a intervenir. Pero, ¿cómo puede considerarse eso una prueba? Eso no era más que una actuación forzada. Frente a mí, y esos silencios en el pasado, eran sus verdaderos pensamientos. Al pensar en esto, de repente se sintió perdido. No sabía qué decir. Solo podía servirse una copa tras otra para embriagarse nuevamente, pero al mismo tiempo, en el corazón de Ye Wan también surgió un leve sentimiento de drama. Ah, él tiene un padre apostador. Y una madre gravemente enferma, y ahora se ha quedado sin trabajo. Quizás en un tiempo, realmente regresará a su lado. Y en ese momento, los demás no querían volver a tocar su tema, ya habían cambiado de conversación. Recientemente, el grupo Senyi ha traído a un nuevo
Seo, ¿han escuchado algo al respecto? Se dice que es el joven maestro de la familia Heu. En los últimos años no se ha sabido mucho de él porque ha estado solo en el extranjero tratando de superarse. Ahora que regresa, ¿no será que inmediatamente le entreguen la ciudad? ¿Y la familia Heu? Después de todo, es el único hijo del gran maestro Heu, y esos negocios seguramente terminarán en sus manos. Aunque sea un recién llegado, ya está bien preparado para asumir el cargo. Dices que ambos llevan el apellido Heu. Tú dices que ambos llevamos el apellido Heu. ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre las personas? A la noche, Swank no estaba interesado en este tema, así que no participó. Solo se sentó solo en un rincón, y las botellas de vino vacías a su alrededor seguían acumulándose. No prestó atención. Por lo tanto, no escuchó que hace unos años, el joven maestro de la familia Heu había estado entrenando fuera y que recientemente había regresado a casa. Nunca pensó que tal vez lo que había escrito en la nota que le dejé al irme era cierto. Cuando la fiesta terminó, ya era tarde en la noche. Swank había bebido demasiado, y sus pasos se volvían tambaleantes. Liu Qian y su grupo lo miraban, preocupados por su incapacidad para mantenerse en pie. No podían dejarlo regresar solo. Así que solo pudieron llamar a Jian Yubai. Cuando él llegó apresuradamente, al lado de Swank solo quedaba Liu Qian. Al verlo venir, ella rápidamente le entregó a Swank. Cuñado, le dejo a Swank en tus manos, asegúrate de llevarla de regreso. Mientras decía esto, le lanzó una mirada que decía tú sabes. Tomó sus llaves del auto. Luego salió del reservado, dejando atrás a Swank, que ya estaba completamente borracho, y a Jian Yubai. No la llevó de regreso a la villa de la familia Ye, sino que regresó directamente a su propia casa. Finalmente entró en la habitación y la dejó caer suavemente en la cama suave. Con cuidado, le limpió la cara y, al final, se acostó a su lado con precaución. Swank, al fin y al cabo, vamos a casarnos, solo que un poco antes. La mujer a su lado, no sabía si realmente escuchó sus palabras, pero realmente lo abrazó, hundiendo su cabeza en su hombro. Su aliento caliente se esparció y cayó en su cuello, haciendo que su cuerpo temblara involuntariamente. La temperatura de la habitación parecía elevarse con la atmósfera ambigua, pero en el siguiente segundo, el nombre que él pronunció hizo que su corazón, que estaba a punto de saltar de su pecho, regresara a su lugar. Single ya no hizo ningún otro movimiento. Solo la abrazó fuertemente, como si al soltarla, ella pudiera desaparecer de nuevo. Al pronunciar su nombre, logró que su corazón, que casi salía de su cuerpo, regresara instantáneamente a su lugar. Sine no hizo ningún otro movimiento. Solo lo abrazó fuertemente, como si al soltarlo, él volviera a desaparecer. Jian Yubai yacía tranquilamente en sus brazos sin hacer ningún otro movimiento. Solo una mirada de malicia cruzó sus ojos. Heu Single, otra vez Heu Single. Ojalá pudiera desaparecer de este mundo. Al día siguiente, en la noche, juntos. Al despertar de la borrachera, solo sintió un fuerte dolor de cabeza, pensó en levantar la mano para presionarse, pero de repente se dio cuenta de que parecía haber alguien más en sus brazos. Miró hacia abajo y solo vio una cabeza con rizos perfectamente alisados. Su mente aún no reaccionaba, pero el nombre salió de su boca, Sin. Pero al pronunciarlo, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Un presentimiento ominoso surgió en su corazón. Con un movimiento de su mano, empujó a la persona bruscamente hacia afuera. Jian Yubai, que estaba profundamente dormido, fue empujado de la cama y, con un golpe, cayó al suelo. Se despertó por completo y al levantar la cabeza vio a Ye Guanxuan con una expresión sombría. ¿Qué haces aquí? Su voz fría y sin emoción lo hizo sentir de inmediato muy agraviado, su boca se torció. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Con una apariencia que parecía a punto de llorar, se veía extremadamente lamentable. Si la persona frente a él en este momento fuera otra, quizás al ver su aspecto así, realmente se ablandaría. O tal vez si aún no hubieran roto, Ye Guanxuan tampoco lo trataría con tanta frialdad. Pero, desafortunadamente, la persona que lo veía en este momento, era la misma que había visto cómo lo provocaba y lo llevó a romper con él, Ye Guanxuan. Jian Yubai vio que él seguía indiferente, e incluso su expresión se volvió aún más sombría. Rápidamente reprimió su agravio y explicó, anoche te emborrachaste. No me permitiste ir a tu villa, así que solo pude traerte a mi casa. Al escuchar esto, Ye
Wansuang se dio cuenta de que justo ahora, su ira lo había llevado a no notar que esta habitación no era la suya. Su expresión mejoró un poco, pero su desconfianza hacia él no disminuyó en absoluto. Entonces, ¿cómo es que dormimos juntos? Apenas terminó de hablar. Su rostro mejoró un poco, pero la desconfianza en sus ojos hacia él no disminuyó en absoluto. Entonces, ¿cómo es que estás durmiendo conmigo? Justo después de que terminó de hablar, vio que en su rostro aparecía un rubor. Yo originalmente planeaba acomodarte y luego ir a mi casa, pero tú no me soltaste. Su expresión de querer hablar pero sentirse avergonzado hizo que sus ojos se oscurecieran de repente. No sabía cuánto de lo que dijo le creía. Jian Yubai solo vio que él se levantó de repente, y salió de la habitación, solo le lanzó una mirada aturdida. Jian Yubai, guarda esos pensamientos. Para ti. Casar no solo es porque eres obediente y le haces feliz a mis padres. Si hay una próxima vez, no me importaría cambiar de persona. Jian Yubai, con una expresión difícil, miró la espalda de él mientras se alejaba, casi mordiendo su lengua de rabia. En la ciudad de Ucheng, la familia Geu. Miré en mi teléfono otro número desconocido que iluminaba la pantalla. Por primera vez, sentí que la noche era tan molesta como un ungüento que no se puede quitar. Hace un tiempo, lo bloqueé y estuvo tranquilo un buen rato, pero recientemente no sé qué le pasó. Bloqueé un número y él simplemente cambió a otro para seguir llamándome, y cuando lo colgué de nuevo, bloqueé este número y... El timbre del teléfono finalmente se detuvo. Exhalé suavemente, apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Finalmente tuve tiempo para mirar seriamente el documento frente a mí. Este proyecto es el primer gran proyecto que tomé después de llegar a Zengi. Si puedo llevar a cabo este proyecto a la perfección, me estableceré en la alta dirección de Zengi. En ese momento, no dudé en tomar este proyecto. Después de asumirlo, descubrí que entre los que estaban compitiendo, de repente apareció una Ye Wansuang. No tengo miedo de enfrentar a Ye Wansuang. Solo que no entiendo por qué ella está haciendo esto. La familia Ye tiene su base en Aicheng. ¿Por qué de repente se involucra en el proyecto de protección de la ciudad? ¿Es por mí? Pensando en esto, no pude evitar sonreír. Al pensar en esto, no pude evitar sonreír tontamente. Ye Wansuang no cree que esto sea muy profundo, ¿verdad? Mientras planeo la boda con un hombre, estoy atrapada con otro hombre, pisando dos barcos. Con tal desfachatez, ¿qué más puede decirme sobre él y Jian Yubai? No es lo que él piensa, pero aunque realmente no ame a Jian Yubai, ¿qué importa? Al final, Jian Yubai es alguien que él eligió, como su pareja para casarse, aunque no sea el hijo único de un multimillonario. No debería tomar decisiones por mí, haciéndome pasar de novia oficial a amante oculta. Esta vez, la competencia es feroz. No solo participan Chengyi y la protección del mercado nocturno, sino que la mitad de las grandes familias de la ciudad están involucradas. Por supuesto, también hay muchos que vienen de otras ciudades, como Ye Wansuang. Debido a la gran cantidad de personas, los organizadores decidieron realizar un banquete, e invitar a todos los grupos que participan en la competencia. Cuando mi tía me trajo la invitación, me guiñó un ojo de manera misteriosa. Al ver su mirada significativa, pensé que me había perdido alguna información importante. La miré con confusión. Tía, ¿hay algo más? Mi tía, al escuchar esto, me lanzó una mirada, y vio que realmente había olvidado por completo lo que habíamos acordado hace unos días. Así que no continuó con sus juegos y dio un paso adelante, dándome un fuerte golpe en el hombro. Ay, ¿no te mencioné hace un tiempo que debías conocer a la hija de mi amiga? Esa chica ha estado tan ocupada que no ha podido encontrar tiempo. Pero, qué coincidencia. Ella también irá a esta competencia, así que pueden ir juntos. Al escuchar que es un encuentro a ciegas, me quedé sin palabras, atónita. Además, con el contexto de este encuentro, me resulta difícil contener la risa y el llanto. Tía, si vamos a la competencia, ¿no seremos competidores? ¿Hacer que los competidores se citen en el lugar de la competencia? Eres la primera en hacerlo. Seguí con mi comentario y levanté un pulgar. Mi tía, sin embargo, no se preocupó en absoluto. ¿Y qué? En el campo somos rivales, pero fuera de él no necesariamente. Además, si se ven primero, podría ser un hermoso hombre,
En la realidad no es así, y más aún si se encuentra con un hombre guapo primero. ¿No es bueno también? He preguntado, aunque esa chica nunca ha tenido una relación, pero sí le gustó a un chico alguna vez. Escuché que justo es de tu mismo tipo. Al oír esto me quedé atónita y recordé que desde la última vez que descubrí que esa persona ya era mi amiga. Omití el paso de agregarla como amiga. Después, simplemente olvidé que teníamos que chatear, y con el tiempo, naturalmente olvidé el asunto del matrimonio concertado. Ahora, al ser recordada por mi tía, finalmente recordé a esa persona. La persona que le gusta es de mi mismo tipo, y ya éramos amigos desde hace tiempo. ¿No será que esta chica originalmente me agregó como amiga por eso? Fruncí el ceño, y mi simpatía hacia él disminuyó un poco de inmediato. Ahora parece que no es que realmente no quiera buscar un novio, simplemente no puede dejar ir a esa persona. En esta situación, acercarme yo misma cuenta como si estuviera forzando a hacer un reemplazo. No hablé de esto con mi tía. Mi tía tampoco sabía de esto, solo sonrió de manera superficial y aceptó la invitación. No tenía mucho interés en la ceremonia de encuentro que mencionó mi tía, pero no esperaba que pensara que mi silencio debería considerarse como un rechazo, y en los ojos de mi tía, se convirtió en una aprobación. El día de la competencia, él fue directo y rápido, y mandó a alguien a esperar en la entrada de la villa de los Geu. Hola, señor Geu. Una mujer vestida con un conjunto de vestido de Chanel se acercó rápidamente cuando me vio salir, pero yo solo me quedé de pie frente a ella sin moverme un paso más. Aún no te he preguntado tu nombre, dije con frialdad. Ella se quedó atónita, bajó la mirada, y después de un momento de silencio, finalmente me respondió que su apellido era Son. Fuera de la villa familiar, hola Geu. Una mujer en un conjunto de vestido corto se acercó rápidamente cuando me vio salir. Yo solo me quedé de pie frente a ella, sin moverme un paso más. Aún no te he preguntado tu nombre, dije con indiferencia. Ella se quedó atónita, bajando la mirada, con una expresión de melancolía en sus ojos. Después de un momento de silencio, finalmente respondió, mi apellido Son. Son Ruan recibió una respuesta. No continué estancándome con él. En su nueva señal, me subí al coche y me senté obedientemente en el asiento del copiloto. Hasta que la puerta se cerró, no sabía si estaba enojada o por qué estaba en silencio. No volvía a hablarle, miraba el paisaje por la ventana sin darme cuenta, masticando las 3 palabras Son Ruan. No tengo una impresión especial de este nombre, solo me parece vagamente familiar. Miré discretamente hacia él. Vi que solo estaba concentrado en conducir, quería decir algo pero no sabía cómo empezar. Después de dudar varias veces, al final no dijo nada, el coche se detuvo rápidamente frente al salón de banquetes. Yo y Son Ruan bajamos del coche. Yo estaba lista para entrar directamente. Caminé un poco hacia adelante, pero él aún estaba parado detrás de mí. Al mirar hacia atrás, vi que estaba de pie en su lugar con una expresión algo ausente. ¿Qué pasa?, pregunté confundida. Él se mordió el labio. Levantó la mirada y me miró. Los demás y sus acompañantes entraban de la mano. Por alguna razón, en la cara de Son Ruan no había ninguna ola. Pero, sin saber por qué, vi un atisbo de agravio en su rostro. Tosí suavemente, un poco resignada, volví a acercarme y tomé su mano mientras caminábamos hacia él. Salón de banquetes. Al acercarnos a la entrada, no pude evitar preguntar, ¿nos conocíamos antes? Al escuchar mi pregunta, la decepción en los ojos de Son Ruan pasó fugazmente. Realmente no recuerda nada de mí. Justo cuando pensaba que no respondería a esta pregunta, él inhaló profundamente, rompiendo ese silencio mortal. Éramos compañeros en la secundaria. Solo que siempre fui el que estaba sentado en la esquina, él era solitario y callado. Siempre fue el más fácil de ignorar en la clase, incluso el padre de Son. La madre de Son siempre está ocupada todo el año con el trabajo y no tiene tiempo para preocuparse por el suave Son de entonces. Suave porque cada día estaba inmerso en su propio mundo, reaccionando de manera indiferente a los compañeros que se acercaban a hablarle. Así que, aunque no era nada común en su apariencia, nadie podía recordarlo, como yo, que estoy a su lado ahora, a quien le gustó durante mucho tiempo. Desde que me acerqué a él por primera vez, a diferencia de otros compañeros que solo lo saludaron de manera superficial, y nunca volvieron a tener contacto con él. En ese momento, yo no pasaba por alto su silencio, sin importar la pregunta.
que tuviera, siempre preguntaba seriamente la opinión de todos los compañeros, incluyendo la suya. Me convertí en la persona que más veces apareció en su vida y le habló. Y también en la única luz de su vida. Pero luego, él odió innumerables veces su propia cobardía y silencio. Solo en la graduación, a través de la única lista de compañeros. Agregó mi información como amigo, pero nunca tuvo la iniciativa de hablarme. Porque siempre sintió que era tan ordinario que no merecía estar conmigo. Después, mientras estudiaba en el extranjero y recibía terapia psicológica, por primera vez se armó de valor. Para preguntar por mí, solo para enterarse de que yo estaba saliendo con otra persona. En ese momento, pensó que mientras yo fuera feliz, él podría ser solo un pasajero en mi vida para siempre. Ya estaba a punto de rendirse, pero en ese momento se enteró de que yo había terminado con mi novia. Así que regresó, hasta este momento, escuchando la explicación de Son Ruan Ruan. Finalmente encontré en un rincón de mi memoria esos fragmentos dispersos relacionados con él. Solo al pensar en aquel compañero que era tan callado. Y al ver a la mujer que ahora participa en banquetes, hablando de negocios con facilidad, me cuesta un poco creerlo. No puedo evitar exclamar. Han pasado años, has cambiado mucho, te ves más hermosa. Al escuchar mi última frase, no pudo evitar sonrojarse. El salón del banquete estaba muy animado, había mucha gente participando en la licitación. Apenas habían entrado al salón del banquete, cuando un hombre y una mujer más entraron al salón. Solo escuché un ruido. Y, de manera instintiva, miré hacia el vestíbulo, en la dirección de la entrada, pero no esperaba que al mirar me encontrara directamente con la mirada de la persona que llegaba. Los gritos al unísono llamaron la atención de los demás en el salón de banquetes. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada del salón de banquetes, y yo, obligado a recibir la atención, fruncí el ceño. La familia Ye y la familia Jian son, al fin y al cabo, las más prominentes de Aicheng. ¿Cómo es que Noche Xuan y Jian Yubai vienen a la ciudad a participar en un banquete? Se están comportando de manera tan exagerada, como si no tuvieran el más mínimo decoro de una familia noble. Tienen miedo de ser relacionados con esos dos. No presté atención a las dos personas detrás de mí. Me di la vuelta y, con la mano suave de la mujer a mi lado, caminé rápidamente hacia el interior del salón de banquetes. Detrás de mí, Noche Xuan primero se sorprendió. ¿Cómo podría estar aquí? En ese momento, vio que yo tomaba la mano de la mujer a mi lado y me alejaba. La ira nubló su mente, haciendo que no le importara la presencia de Jian Yubai a su lado. Jian Yubai rápidamente lo siguió, preguntando en voz alta. ¿Quién es él? ¿Cómo puedes estar con él? Cuando Jian Yubai llegó corriendo, escuchó la pregunta llena de veneno de Noche Xuan. Jian Yubai no respondió, su mirada iba y venía entre las manos de los dos. Su rostro estaba lleno de burla. ¿Qué más podría ser? Debe ser que, después de romper contigo, se subió a alguien más. De lo contrario, ¿cómo podría haber entrado en el salón de banquetes con su identidad? Hablaba con una certeza absoluta. Sin darse cuenta de la expresión oscura en el rostro de Noche Xuan y las miradas extrañas de los que estaban a su alrededor. La familia Geu es la más rica de Wicheng. Como único hijo del multimillonario, ¿acaso necesito depender de otros para entrar al salón de banquetes? ¿De dónde salieron estos dos idiotas? La cara de Guanxuan ya oscurecida y las miradas extrañas de las personas a su alrededor. La familia Geu es la más rica de la ciudad de Wu. Como único hijo del multimillonario, ¿realmente necesito depender de otros para entrar al salón de banquetes? ¿De dónde salieron estos dos idiotas? Si incluso el único hijo del multimillonario necesita depender de otros para participar en la licitación, ¿quién más tiene derecho? Aunque haya espectáculo para ver, nadie les advierte. Yo, en medio de la multitud, fruncí el ceño. En ese momento, Son Ruan ya había fruncido el ceño y agarrado la muñeca de Ye Guanxuan. En el siguiente segundo, Ye Guanxuan sintió una gran fuerza en su muñeca. Quizás no esperaba que Son Ruan actuara de repente, y por un momento casi no pudo contener el dolor. A pesar de eso, no estaba dispuesto a soltarme, manteniendo mi mano agarrada. La voz de Son Ruan, sin un atisbo de emoción, sonó de nuevo. Suelta, su voz fría hizo que Ye Guanxuan temblara involuntariamente. Él levantó la vista hacia el hombre frente a él. Su rostro se volvió aún más feo al darse cuenta de su propia incomodidad. Jian Yubai no pudo evitar sentir un poco de dolor y comenzó a señalar con el dedo a Son Ruan, gritándole, ¿sabes quiénes somos? ¿Te atreves a tratarnos así? ¿Crees que no puedo hacer que te arrepientas?
Aunque Ye Guanxuan no dijo nada, la mirada fría que cruzó sus ojos, junto con el hecho de que nunca detuvo las tonterías de Jian Yubai, dejó claro que sus pensamientos eran idénticos a los de Jian Yubai. Sonreí tonto, primero palmeando la mano de Song Ruanruan para indicarle que soltara a Song Ruanruan, aunque un poco reacia. Al ver que yo le asentía, finalmente lo hizo. Al ver nuestra reacción, el rostro de Ye Guanxuan finalmente se volvió un poco más agradable, incluso Jian Yubai. El rostro de Guanxuan finalmente se veía mejor, incluso Jian Yubai. También pensaron que teníamos miedo, así que nos rendimos. Él adoptó una pose sentimental y estaba a punto de hablar. Sin embargo, al siguiente segundo, quité el broche que llevaba puesto. Sin dudarlo, lo clavé en su mano, la noche aún estaba decidida. No me atreví a golpearlo de verdad. Después de todo, lo amo tanto, ¿cómo podría lastimarlo? Debe ser solo una actuación para asustarlo. Él, por supuesto, sabía que estaba desgarrando, pero apenas había comenzado a hablar cuando el broche ya había penetrado profundamente en el dorso de su mano. El dolor repentino hizo que su mano perdiera fuerza de inmediato. Solté la mano que me sostenía y retrocedí para esquivar a Jian Yu que venía a golpearme. Entonces, ¡pum!, se oyó un sonido claro. Una bofetada resonó firmemente en su rostro. Jian. En la cara pálida de Yu apareció de inmediato una marca roja de mano. Sus ojos estaban llenos de incredulidad, nunca pensó que me atrevería a golpearlo. Sin y su desesperación eran muy diferentes de mi expresión tranquila. Parecía que no acababa de darle una bofetada a Jian Yu, sino que simplemente lo saludé. Le lancé un pañuelo a Song Ruanruan. Con calma, volví a tomar uno y me limpié la muñeca. Miré a Jian con una mirada desdeñosa y burlona. ¿Acaso ustedes son personas tan importantes? La burla en la comisura de mis labios. En una noche fría, ambos ojos se enrojecieron. Sin embargo, toda la ira se fue enfriando con mi siguiente frase. Dos tontos que vinieron a participar en la subasta. Ni siquiera saben quién es su oponente. Recordando a sus oponentes en la subasta, Ye Guanxuan y Jian Yubai, reflexioné sobre la información que había recibido. Al mirar detenidamente a la persona frente a mí, finalmente conecté a Song Ruanruan con la segunda hija de la familia Song, que es la segunda más rica después de la familia Heu en la ciudad. La familia Ye y la familia Jian, aunque son de las más prominentes en Aicheng, no son nada frente a la familia Heu y la familia Song. En este momento, después de haber dicho suéltame al principio, Song Ruanruan, que había estado en silencio, finalmente habló de nuevo. En lugar de preguntarme si sabía quiénes eran, sería mejor que primero le preguntaras a la persona a tu lado quiénes somos. Esas dos palabras hicieron que Ye Guanxuan y Jian Yubai se quedaran atónitos en su lugar. Así que su intención es que no solo él, sino que yo también estoy aquí para participar en la subasta. Los otros participantes de la subasta claramente no se corresponden conmigo, el único que queda es el hijo único del rico de la ciudad, el joven maestro Heu. Al darme cuenta de esto, Ye Guanxuan y Jian Yu. Esas dos palabras dejaron a la noche y a Jian Yubai atónitos en el lugar. Así que su intención era que no solo él, yo también participaría en la competencia. Los otros participantes de la competencia claramente no coincidían conmigo. El único que quedaba era el hijo único del rico de la ciudad, el joven maestro Heu. Al darme cuenta de esto, la noche y Jian Yu, el rostro pálido de Bai se volvió de repente, extremadamente pálido. Al mirar a su alrededor, la multitud tenía expresiones de expectación. En ese momento, ambos comprendieron que eran los payasos observados. El rostro de Ye Guanxuan pasó de azul a rojo. Sin poder preocuparse por lo desastroso que era asistir a la subasta, se marchó apresuradamente de la fiesta. Al verlo salir, Jian Yubai me lanzó una mirada de odio y también lo siguió rápidamente. Vi su mirada llena de envidia, pero no le di importancia. Después de todo, Jian Yubai no es alguien que me odie por primera vez. Su apoyo, en realidad, no es más que la familia Jian y su matrimonio ilusorio con Ye Guanxuan. Ye Guanxuan pudo aceptar casarse con Jian Yubai mientras aún no amaba, pero cuando los beneficios que Jian Yubai puede ofrecerle sean escasos. Naturalmente, ella también lo abandonará para elegir a otro. En cuanto a la familia Jian, ni siquiera necesito intervenir. Si la familia Jian se entera de que Jian Yubai ha ofendido a la familia Heu, los primeros en abandonarlo serán ellos. Pero en este momento, lo más importante para mí es esta subasta. Justo cuando esta farsa estaba a punto de terminar, el organizador finalmente apareció. Él echó un vistazo a las dos personas que ya se habían ido en su coche, sin decir nada.
solo los marcó mentalmente con una cruz. El proceso de la subasta fue tenso y emocionante, pero al final, logré asegurar el proyecto. El viaje de regreso fue en el coche de Son Ruan, quien conducía. Ella fue la primera en romper el silencio. ¿Todavía te gusta él?, preguntó de repente. Me quedé atónita un momento antes de darme cuenta de a quién se refería. Instantáneamente, mi rostro mostró confusión. ¿De dónde sacaste esa conclusión? Pensé que aceptaste la cita, porque sabías que él vendría, así que me llevaste para hacerme enojar. Después de todo, mi actitud al principio no fue precisamente amistosa. Aunque más tarde mi actitud hacia Ye Guanxuan tampoco fue amigable, él aún no pudo evitar querer. Después de todo, mi actitud al conocernos no fue precisamente amigable. Aunque mi actitud hacia la noche no fue amigable, él aún no podía evitar pensar en mí, ya que no recuerdo que él, al conocerse, también tenía un poco de resistencia hacia sí mismo. Entonces, ¿por qué aceptó la cita que propuso mi tía? Solo vine a ver lo que me ofreció. Sin embargo, no tengo la costumbre de involucrarme con otra persona mientras aún tengo a alguien en mente. Mis requisitos para una pareja son la fidelidad. Por lo tanto, también tengo las mismas expectativas para mí. Quizás las diversas interacciones en la fiesta acercaron a ambos. En este momento, tengo una paciencia especial para sus preguntas. Ambos conversamos de manera casual. Hablando de coches, rápidamente llegamos a la puerta de la villa de Geu. Le saludé con la mano como despedida y me di la vuelta para entrar a la villa. Al llegar a la puerta, mis pasos se detuvieron de repente y me giré. Al mirar, vi que su coche aún estaba parado, sin señales de arrancar. Regresé a su lado, la ventana del coche se bajó a su debido tiempo, y él me miró con una expresión de confusión y desconcierto. Señor, ¿hay algo más? Somos compañeros. No es necesario ser tan cortés. A partir de ahora, llámame Single. Al notar su vacilación al dirigirse a mí, sonreí. Sin embargo, acepté la cita solo porque mi tía no tenía realmente la intención de comenzar una nueva relación. Así que, por ahora, sigamos relacionándonos como amigos. Después de decir esto, volví a saludarlo con la mano, realmente como lo haría un amigo común. Ten cuidado en el camino de regreso. Al ver mi figura desvanecerse tras la puerta de la villa, una leve sonrisa apareció en su rostro. Son Ruan ya ha esperado tantos años. Así que no le importa esperar un poco más. Tal como dije, por ahora solo somos amigos. Además, pasar de ser extraños a amigos ya es suficiente para él. Esa noche, a diferencia de las dos personas en medida que mi figura desaparecía gradualmente tras la puerta de la villa, una leve sonrisa apareció en su rostro. Son Ruan ya había esperado tantos años. Naturalmente, no le importaba esperar un poco más. Tal como dije, por ahora solo seremos amigos. Además, pasar de desconocidos a amigos ya lo satisfacía. Esa noche, al llegar a sus amigos, él ya estaba muy satisfecho con esa noche. A diferencia de esas dos personas en Aichen que no pudieron dormir, tanto yo como Son Ruan dormimos muy bien. Hasta la mañana del segundo día. Me desperté aturdido por el sonido constante del timbre de mi teléfono. Al abrir los ojos, me di cuenta de que mi cuenta de redes sociales estaba siendo bombardeada hasta colapsar con notificaciones. El timbre sonaba incesantemente, y al mirar, todo eran insultos maliciosos. En ese momento, un número de Aichen llamó. Al contestar, supe que era un amigo de aquellos años en Aichen, Single. ¿Has visto esos comentarios en línea? Esos internautas realmente son unos borregos. Creen todo lo que dicen, incluso que tú, el magnate, eres el amante de alguien. Rumores como esos están circulando, así que apúrate a aclarar las cosas para que esos que te desprecian reciban el castigo que merecen. Hablaba sin parar. Su respiración apresurada mostraba su inquietud. Después de escuchar su explicación, finalmente entendí el origen de todo. Resulta que ayer, Jian Yubai regresó a Aichen y aún no podía tragar la humillación que sufrió en la fiesta. Aprovechándose de su compromiso con Ye Guanxuan, empezó a difundir mentiras, diciendo que yo había interferido en su relación con Ye Guanxuan. Incluso sacó pruebas de que después de su compromiso, Ye Guanxuan y yo vivíamos juntos. Al principio, los internautas no creían que el único hijo de un magnate interfiriera en la familia de otros, pero al ver las pruebas que Yubai publicó, incluso las amigas de Ye Guanxuan empezaron a testificar que yo era el que había interferido. Así,
Los internautas que se despertaron a medianoche con este gran escándalo, lo tomaron como verdad. Directamente encontraron mi cuenta de redes sociales y comenzaron a bombardearme locamente. ¿Tu familia es tan rica? ¿Acaso nadie te enseñó que uno debe tener límites morales y no interferir en la familia de otros? Además, siendo el único hijo, hacer algo así es simplemente una falta de moral y una vergüenza. Te boicotearemos a Sandy. Entre los insultos, no faltaron aquellos que aprovecharon la confusión y encontraron mi cuenta para lanzar palabras groseras, con un lenguaje vulgar y bajo, simplemente insoportable. Por supuesto, también había algunos internautas racionales. Encontraron mi cuenta y comenzaron a decir palabras groseras, usando un lenguaje vulgar y bajo, simplemente insoportable. Por supuesto, también había algunos internautas racionales. Dijo que debería esperar mi respuesta. Al menos no se debe confiar solo en la versión unilateral de una persona. Solo que debajo de este tipo de comentarios, la mayoría también son insultos similares. Los que me insultan se olvidan de que soy el más rico. El departamento legal de mi hijo único no es un juego. Se atreve a difamar. Supongo que ya está preparado para aceptar el resultado final, ¿verdad? Con una actitud confiada. Finalmente, Su se relajó un poco y me consoló antes de colgar el teléfono. Después de colgar, volví a entrar en la página web para ver cómo se desarrollaban las cosas. ¿Hasta qué punto había llegado al ver esos insultos maliciosos? Decir que no sentía un poco de ira en mi corazón sería una mentira. Solo que no entiendo por qué antes se menospreciaban a sí mismos. Era porque pensaban que mi familia era pobre y no merecía a Ye Guanshuang. Ahora que soy el hijo único del más rico, incluso los internautas lo saben. ¿De dónde sacan el valor para unirse a Jian Yubai y arrojarme barro? Con el rostro serio, guardé capturas de pantalla de esos comentarios en línea. En ese momento, el teléfono sonó de nuevo con un número desconocido, dudé un momento y lo contesté. Single, ¿estás bien? No te preocupes por lo que dicen en línea. Sé que no has hecho esas cosas y no deberías enojarte por ello, confío en que tío y tía ya están manejando este asunto. Si necesitas mi ayuda, no dudes en decírmelo, escuché la suave y urgente voz de Son Ruanuan. Solo sentí que la presión en mi pecho se disipó, sonreí levemente y dije que no había problema. No soy tan débil, solo es un rumor, puedo manejarlo bien. Vi que mi estado de ánimo mejoraba y Son Ruanuan finalmente se sintió aliviada. No quería colgar el teléfono, pero no sabía qué más decir en ese momento. El micrófono en ambos extremos cayó en un largo silencio. Pero no sabía qué más decir en ese momento. El micrófono en ambos extremos cayó en un largo silencio. En medio de esa larga quietud, a través de la pantalla del teléfono, parecía que podíamos escuchar la respiración suave del otro. Al final, fui yo quien rompió esta calma. Son Ruan, gracias, aunque no voy a dejarme llevar por esas cosas. ¿Qué tal los rumores que deben existir? Pero gracias por tu preocupación, estoy bien. Al final, colgué el teléfono apresuradamente después de decir la última frase. En el otro lado, Son Run sostenía el teléfono que ya había colgado. Solo sentía que el tiempo pasaba muy rápido. Ojalá pudiera quedarme en ese momento para siempre, así, los dos en los extremos de la llamada, en un mundo silencioso, escuchando tranquilamente la respiración del otro. Para él eso era suficiente. Cuando mis padres se enteraron de que me estaban atacando en línea, se enojaron tanto que empezaron a gritar, casi van a buscar a Jemson y Jian Yu. Vaya a sus amigos problemáticos, un chico despreciable y una chica ruin, realmente no saben su lugar. ¿Se atreven a ensuciar el nombre de mi hijo? Son como un novato que no teme al tigre, se atreven a provocarme a mí, Geu Ji. Al escuchar las palabras de Geu Fu, Gum también puso los ojos en blanco. ¿Qué novato que no teme al tigre? En mi opinión, son un par de bestias. Apenas logré calmar a mis tíos. Viendo su actitud, no pude evitar reír y llorar a la vez. Está bien, mamá y papá. No se preocupen, no dejaré que me intimiden sin razón. Si se atreven a difundir rumores, tendrán que estar listos para pagar el precio. En Aicheng, Jian Ji, Jemson miraba con una expresión sombría a Jian Yu, que estaba llorando a mares. En sus ojos solo había desprecio. ¿Te he dicho alguna vez que es mejor que guardes tus pensamientos? Al principio, pensaba que aún podría ser útil y estaba dispuesto a dejarte, pero te atreves a ser tan audaz.
Y contactaste directamente a Liu Qianqian para ensuciar a Xingye. Te he tratado bien, pero ahora me estás haciendo perder la paciencia. Él le agarró la barbilla. El agua, en realidad, te he dado una buena cara. Él le agarró la barbilla. Lo obligó a levantar la cabeza, él no dejaba de sacudirla, pero no podía obtener su compasión. Esa perra de Guanxuang es claramente la única heredera de un magnate. Sin embargo, te engañó durante 5 años diciendo que su familia era pobre. Ahora, hemos vuelto a ofenderlo. No pensarás que él todavía tiene sentimientos por ti, ¿verdad? En lugar de esperar a que él se venga de nosotros, ¿por qué no unimos fuerzas para aplastar a la familia Heu? Al escuchar sus palabras, la fuerza en las manos de Guanxuang se relajó un poco por la noche. Sí, él es claramente el único heredero de un magnate, pero ocultó eso durante 5 años. Si él hubiera sabido desde el principio que era el único heredero, ¿por qué necesitaría unirse a otros en matrimonio? No le importó el falso perfil que él había creado y aún así estuvo dispuesto a mantenerlo a su lado. Pero él, ¿por qué aprovechó esta oportunidad para deshacerse de él y le hizo sufrir tanto? Entonces, ¿por qué aún mantiene su estatus elevado? ¿Por qué no dejarlo caer? ¿Y esperar a que se encuentre en una situación desesperada y tenga que volver a depender de él? Después de todo, cuando él se fue, ya había tirado todo lo relacionado entre ellos, quemado lo que se podía quemar, mientras ellos aquí se mantengan firmes, él solo podrá cargar con él. Estigma de ser el amante, ¿no? Jay. Guanxuang soltó la mano que tenía agarrando la barbilla de Jian Yubai y, al mirarlo, finalmente mostró algo de satisfacción. Entonces, tendrás que esforzarte mucho para sacarlo de su posición de magnate. Después de decir esto, no se quedó más tiempo y se dio la vuelta para irse. El rugido del motor del coche de Jian Yubai se alejaba cada vez más. La ira en los ojos de Jian Yubai se profundizaba, lo que hacía no era un impulso momentáneo. Desde que regresó de la ciudadela y se enteró de que había arruinado la licitación y había ofendido al joven magnate, la familia Jian decidió abandonar a Jian Yubai. Él había pensado en estabilizarse en la familia Jian a través de su matrimonio con Ye Guanxuang, pero apenas lo mencionó, el padre y la madre Jian le dieron una bofetada. ¿Te atreves a mencionar el matrimonio con Ye Guanxuang? Hoy, cuando regresó, vino a buscar nuestra ayuda para cancelar el compromiso, ni siquiera puede mantener a una mujer. Dime tú mismo, ¿cuál es tu utilidad? Hasta este momento, Jian Yubai se dio cuenta de que todos lo habían abandonado, ¿pero por qué? He sido abandonado por la familia Jian y despreciado por Ye Guanxuang por tu culpa. ¿Y tú, con qué derecho puedes seguir viéndome desde arriba? Él desató toda su ira sobre mí y arrastró a Liu Qian. Qian y Ye Guanxuang apostaron todo, intentando hacer un último esfuerzo. Todos ellos ingenuamente pensaron que solo borrando mi pasado con Ye Guanxuang, incluso presentando pruebas de 5 años de relación, podrían falsificar pruebas más antiguas para confundir a la gente. Hasta que publiqué directamente 2 videos de vigilancia y los registros de chat de la provocación de Jian. El video es de hace un mes, donde ellos conversaban en francés frente a mí, aunque las voces de varias personas en la grabación estaban algo distorsionadas. El significado de sus palabras se transmitió con claridad. Esa noche, Ye Guanxuang se comprometió en secreto con otra persona y trató de mantenerme a su lado como amante en nombre del amor. Y el otro video de vigilancia muestra el enfrentamiento entre Jian Yubai y yo fuera del baño. En el video se puede escuchar claramente a Jian Yubai decir que yo fui quien salió con Ye Guanxuang durante 5 años. Incluso si se trata de quién fue el que interfirió, debería ser Jian Yubai. Aparte de su impotente furia, no tuvo forma de refutarlo. Si realmente fui yo quien interfirió, con el carácter de Jian Yubai, debería haberlo refutado en ese momento. Además, luego de sus palabras alardeando frente al novio oficial, no parecen las palabras de alguien que haya sido el interloper, sino más bien de alguien que, al no ser amado, tiene esa mentalidad de ser la otra. En realidad, él mismo sabe que es el que interfiere. La opinión pública dio un giro instantáneo. Antes, los internautas me criticaban con dureza, ahora, reflexionando, Ye Guanxuang y Jian Yubai son los que están siendo criticados con severidad. En medio de aquellos internautas que se autodenominan defensores de la justicia, se agolpan. En realidad, él mismo sabe que es el que se está entrometiendo. Solo alguien así diría esas cosas. La opinión pública cambió de inmediato. Antes, los internautas me insultaban con mucha fuerza, ahora. Al reflexionar, Jameson y Jian Yubai fueron los que más maldiciones recibieron.
En esos momentos, los internautas que se autodenominan como los justicieros emergen. Cuando la gente comenzó a insultar locamente en el Weibo de Jin Ye-wan y Hyun Ju-bae, yo directamente presenté una demanda contra aquellos que habían ido a insultarme en mis comentarios. Y aquellos internautas que arrojaron barro sobre mí, además de Hyun Ju-bae y Ye. Después de que todas esas hermanas de Ye-wan fueron llevadas a la corte, dejé de seguir personalmente el asunto, y lo dejé completamente en manos del departamento legal de Chengyi. Al volver a acceder a mi cuenta de redes sociales, la sección de comentarios estaba mucho más limpia, aunque algunos payasos todavía eran rápidamente bloqueados. Y se les prohibía comentar, tan pronto como pasaba el tiempo de la prohibición. Justo cuando pensaba continuar con mis comentarios, me di cuenta de que en mi bandeja de entrada había un citatorio del tribunal. En este momento, finalmente se volvieron completamente obedientes, y frente a las palabras de consuelo de Ping, también publiqué un Weibo que decía: la red del cielo es amplia y no deja escapar nada, solo aquellos con culpa en su corazón temen los comentarios. Y yo solo tomaría la ley para defender mis derechos. Hyun Ju-bae fue completamente abandonado, no presté mucha atención a lo que sucedió después, creo que con el resto. La capacidad del departamento legal definitivamente les hará pagar el precio que merecen. Solo que al escuchar que Hyun Ju-bae fue demandado, me sorprendió que ni siquiera pudo encontrar un abogado dispuesto a defenderlo. Eso es un poco lamentable. En realidad, si Hyun Ju-bae no hubiera actuado de forma imprudente frente a mí, podría haber mantenido una paz superficial con Ye y Ye-wan, formando un matrimonio común entre familias adineradas. Pero él, por alguna razón, no estaba satisfecho. Mientras yo estaba al lado de Ye-wan, él quería deshacerse de mí. Después de que me fui, toda la injusticia que sufrió la echó sobre mí, queriendo pisotearme. Al final, terminó así, incluyendo a Ye-wan y esas hermanas encabezadas por Liu Qianqian, que siempre se creen superiores, pensando que el nacimiento lo determina todo. Luego se dieron cuenta de que no había espacio para reconciliación con ellos y terminaron en el mismo camino desastroso que Hyun Ju-bae. Finalmente, fueron llevados juntos a la corte. Luego se dan cuenta de que no tienen nada en común con ellos y terminan en una situación precaria con Hyun Ju-bae. Se embarcan en un camino de complicidad y finalmente son llevados juntos a la corte. ¿Para qué? En realidad, la figura central de esta farsa es Ye-wan. Swank, sin embargo, nunca había emitido declaraciones al respecto, simplemente optó por mantenerse en silencio. De esta manera, se excluyó a sí mismo de la situación. Este asunto llegó a su fin. Ese día, un representante legal vino a verme y me informó sobre el resultado. Debido a la gravedad de la situación, en la corte, ese grupo de personas seguía gritando que no habían cometido errores, con una actitud desafiante. Además, como me negué a llegar a un acuerdo, al final, todos fueron condenados a 2 años de prisión. Más tarde, los internautas se burlaron de un grupo de jóvenes adinerados que lloraban al ser encarcelados. La escena era realmente demasiado rara. Temía que en toda mi vida solo vería esto una vez. Después de enterarme de su sentencia final, no volví a prestar atención a lo que sucedió después. Solo que no esperaba que Ye-wan Swank volviera a buscarme. En ese momento, estaba discutiendo con Song-Ruan sobre a dónde ir a cenar después del trabajo. El teléfono interno de la recepción sonó. El señor Heu dijo que había una señorita de apellido Ye que quería verte. Al escuchar esto, me quedé atónito por un momento. Miré a mi lado, donde solo había pasado un mes desde que había aplastado al grupo Ye, que ya no era lo que solía ser. Miré a Ruan, dudé un momento y finalmente acepté. También tenía curiosidad sobre por qué, en esta situación donde ambas partes ya se habían enfrentado, él aún quería buscarme. Pensé que la noche de hoy no sería muy agradable, pero al verlo realmente, me quedé atónito por un instante. Solo habían pasado unos meses desde la última vez que lo vi, y casi no pude reconocer a la mujer que estaba frente a mi escritorio, con un rostro cansado y demacrado. Parecía haber envejecido al menos 10 años. Era la misma Ye-wan Swank que había sido tan hermosa y encantadora hace poco. Pero solo me sorprendí un momento, rápidamente volví a adoptar esa actitud distante que rechaza a los demás. Mientras tanto, Ye-wan Swank miraba a Song-Ruan, que estaba a mi lado. Una mujer que parecía al menos 10 años mayor. Resulta ser la hermosa y cautivadora Swank de hace poco. Pero solo me sorprendí por un instante.
Rápidamente volví a mostrar esa actitud distante que rechaza a los demás. Mientras Swan me miraba, sentada a mi lado, Ruan parece que no esperaba que él también estuviera aquí, su respiración se descontroló por un instante, pero él también sabe que ahora ya no tiene ninguna autoridad frente a mí, su rostro está lleno de tristeza. Suplicando por mi último rayo de compasión, Single. Sé que en el pasado te fallé, pero realmente nunca te engañé, desde el principio hasta el final solo he amado a una persona, a ti. Por nuestra antigua relación, deja en paz a la familia Ye. Él se muestra muy humilde. No se nota en absoluto el orgullo que siempre intentó reprimir durante nuestra relación anterior, pero siempre se revela de diversas maneras. Me encogí de hombros. Sacudí la cabeza y señalé a Son Ruan a mi lado, no soy yo quien va a aplastar a la familia Ye. ¿Por qué no le pides a él? Sonreí, mi rostro aún sonriendo, pero la sonrisa no llegaba a mis ojos. Ye Guanxuan, además, nuestra relación anterior, ¿no se ha consumido ya? Cuando él se comprometió con otra persona sin decírmelo, planeando mantenerme como una amante a su lado, cuando él usó palabras y sus amigas se rieron y menospreciaron. Nunca pensé en detenerlo. Cuando Jian Yubai y sus amigas me difamaron, él estaba tranquilo actuando como un hombre invisible. Ahora viene a hablarme de nuestra relación pasada. ¿Por qué no pensó en esos momentos? Una vez tuvimos sentimientos. Al decir esto, la expresión de Ye Guanxuan se volvió pálida de inmediato. En ese momento, solo sintió que su garganta se apretaba, amarga, tragar era un esfuerzo. Single, sé que me equivoqué, te pido disculpas. Pero si esto sigue así, realmente no puedo soportarlo. Aún me encogí de hombros sin preocuparme. ¿Y qué tiene que ver conmigo si no puede soportarlo? Ye Guanxuan, ellos ya han pagado por sus acciones, ¿por qué crees que tú puedes salirte con la tuya? ¿Con una simple disculpa? Nunca te hice esas cosas. Ella estaba ansiosa, intentando defenderse, pero vio que en el momento en que mis palabras cayeron, incluso esa fracción de vacío. En el momento en que cayó, incluso esa fracción de vacío. La sonrisa falsa se mantiene con tacañería. Tú no has hecho nada, solo has sido un espectador frío. Los espectadores como tú, Ye Guanxuan, son los más despreciables. Mirando a la mujer frente a mí, mi desdén no se oculta en absoluto. Ye Guanxuan, es por tu indiferencia. Que tus hermanas me han hablado con palabras crueles, es por tu consentimiento. También le has dado a Jian Yubai la oportunidad de herirme una y otra vez. Ahora dices que no has hecho nada. Está bien, tú dices que no has hecho nada, yo también digo que no he reprimido a la familia Ye. No puedo ayudar con los asuntos de la familia Ye. Después de decir eso, elevé mi voz y arrastré a Son Ke, empujando con fuerza la puerta de la oficina, con una sonrisa muy oficial en el rostro. Por favor. El presidente Ye, él quería decir algo más, pero ya había arrastrado a Son. Ruan pasó directamente por él hacia afuera. Después de todo, soy el presidente, de vez en cuando. No hay problema si me ausento un rato, en cuanto a la persona en la oficina. Linda lo vigilará, no habrá ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Comida occidental o comida casera? Hace tiempo que no como, tengo ganas de comer comida casera, entonces será comida casera, yo te sigo, Son. Ruan sonrió, su expresión era completamente diferente a la tímida y reservada que tenía al conocernos. Él se volvió hacia mí y levantó una ceja. ¿Por qué siempre escuchas lo que digo? De repente, me detuve y lo miré con una expresión muy seria. Su mirada hizo que mi corazón latiera. De repente se detuvo un latido, justo cuando quería cambiar de tema y seguir adelante. Su voz ya había llegado desde atrás, porque en la Vía Láctea. Me gustas, su confesión. Parecía un poco repentina y un poco esperada, mis pasos se detuvieron. Al volverme a mirarlo, no pude evitar suspirar. Pero sé que dijiste que ahora no quieres aceptar una nueva relación. Así que, cuando estés listo para aceptar, ¿puedo ser el primero? Sus ojos brillaban como estrellas en el cielo. Así que, cuando estés listo para aceptar, ¿puedo ser el primero? Sus ojos brillaban como un río de estrellas. Miré la luz parpadeante en sus ojos, y las palabras de rechazo se me quedaron atascadas en la garganta. Sonreí levemente, levantando la comisura de mis labios. Ya que tienes tanta sinceridad, haré un esfuerzo. No es fácil aceptar, pero él también respondió. Una sonrisa no es un esfuerzo difícil de dar. Confiando en mis sentimientos, lo abracé. Son Ruan esperó varios momentos de soledad.
En invierno y verano, él estaba convencido de que en la próxima estación, la soledad ya no lo acompañaría.